hay en las tiendas digitales una aplicación sobre relaciones abiertas. Y no es Tinder, no estamos hablando de Tinder. Se llama Ti Primeiro y es una novela visual, un videojuego, una serie interactiva, un libro... Bueno, yo no me aclaro muy bien, así que para explicároslo mucho mejor, hoy nos hemos traído al podcast al que más sabe de esta app, porque es su creador, básicamente, Roberto Albite. Yo soy Lara Capeans, esto es Todo lo que sabemos, programa número 21. ¡Empezamos! Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast de Todo lo que sabemos. Hoy está conmigo Roberto Albite, que es, a ver si no se me olvida nada, guionista, productor ejecutivo, coprotagonista, director de Ti Primeiro. ¿Me falta algo, Robert? Director de producción también, pero bueno, es un poco al final... Vamos, que de todo. Ahí estás en el meollo. ¿Qué haces de todo? ¿Qué haces de todo? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Lara por invitarme a Todo lo que sabemos y a vosotros por estar ahí. Sí, porque tenemos aquí en el chat ya unas cuantas personas a las que vamos a saludar, a la gente del chat de Twitch que está con nosotros en directo, que son personas que están pues en sus casas o donde quieran estar y están ahora mismo con nosotros en directo. Son libres. Y también a todos los que nos van a escuchar en el futuro, porque este podcast, aparte de hacerse en directo, pues se queda grabado y luego va a Spotify y a iVoox, así que saludamos a nuestros oyentes, que no nos Del ven futuro. la cara, del futuro, exactamente, y a los que nos vean en YouTube, porque también estará colgado, pues a partir de tienen que pasar 24 horas mínimo, que Twitch nos pide, pero después ya estará colgado también en YouTube. Así que, como sabéis, durante el programa podéis hacer preguntas, para Robert en este caso sobre todo, que aprovechamos la oportunidad que lo tenemos aquí. Le podéis preguntar sobre el tema, también le podéis preguntar sobre cualquier otra cosa, pero a lo mejor si le preguntáis sobre cualquier otra cosa, pues... Sí, si queréis consultas sobre la vida en general, bueno, yo doy todo lo que pueda al respecto. Mira, ya... Soy un libro abierto, se me da bien escuchar. Ya que estamos vamos a hablar de una app de relaciones, y en este caso relaciones abiertas, podemos hacer un consultorio sentimental. Esa era la palabra consultorio, que no se me venía. Hacemos pero un consultorio... Que yo sé, vale. Hacemos un consultorio sentimental al final del programa, y podéis ponerle vuestras preguntas sentimentales a Robert, que intentará responderlas. Vosotros dadle lo que queráis, sin pudor. Así Pudor aquí ninguno. Y también, que esto Robert no lo sabe, va a ser un poco atraco, pero No. Siempre tenemos una sección en este podcast de Todo lo que sabemos donde contamos nuestros éxitos y fracasos del mes. Es decir, pensamos en cosas sobre todo profesionales, ¿no? Pero puede ser algo personal también, que creemos que hemos hecho bien, que nos han salido bien este mes y las que estamos orgullosos, y cosas que la hemos liado. La hemos liado o nos han salido mal. Y eso del mes, pasan tantas cosas dentro del mes. Sí, pasan. De en hecho, 15 días, mierda, no me había dado cuenta, poco vivo. De hecho, se hacía semanalmente. Lo que pasa es que como este podcast lo estamos haciendo mensual, pues es como desde el podcast anterior, ¿no? Vale. Yo ya tengo las mías, yo hice trampa, yo las mías ya las tengo anotadas. Claro. Pero tienes un buen ratito de entrevista para, si Ahora quieres solo, ir pensando... Claro, solo voy a estar pensando en eso. Ir pensando las eso de que me tías. preguntéis cosas, olvidaos. Ya está, ya solo voy a pensar en los éxitos y fracasos. Ya está, voy a decir lo primero que se me pase por la cabeza. Y, muy importante, a todos los que os quedéis aquí con nosotros, al final del podcast vamos a sortear 3 códigos de Ti Primeiro entre la comunidad para que podáis descargar la app al completo, de forma totalmente gratuita, toda la app, los 3 capítulos que tiene, enteros, que son varias horas de contenido, que lo tengáis todo para vosotros. ¿Cómo podéis participar en el sorteo? Pues sintiéndolo muchos, evidentemente, como va a ser al final del directo, solo podéis participar aquellos que estéis en directo con nosotros, ¿vale? ¿Cómo tenéis que participar? Pues canjeándolo por puntos del canal, ¿vale? Ya lo tenéis las recompensas, podéis canjearlas directamente por participaciones. Y mira, por ejemplo, Daigoromac ya está canjeando para el sorteo y dice que le gustó mucho la app, así que la quiere completa. Y que si no le toca a Daigoromac, pues no te preocupes, porque eso, como acabas de ver, el primero de los 3 episodios es totalmente gratuito, tanto en iOS como Android, ¿verdad? Así es, sí. Así que podéis probarla y... Cuando queráis, desde ya. O sea, si alguien no lo ha probado y lo puede encontrar, no tenemos que buscar Ti Primeiro. Si por lo que sea alguien tuviese el móvil en otro idioma, sería You First. Pero bueno, en principio... En principio debería salir, ¿no? Si lo tienes por un lado o por el otro. Si está en español, Ti Primeiro, y os aparece... No tiene pérdida. Claro, que no os asuste, el título está en gallego, porque es una producción de aquí de Galicia, pero Efectivamente. está traducida ¿a qué la app? A 6 idiomas, a gallego, español, inglés, francés, italiano y portugués de Brasil. Así que si tenéis también amiguetes o otro tipo de
seres humanos que conocéis esparcidos por el mundo adelante y les queréis incitar a ese mundo de relaciones abiertas, que decía al principio de que Lara que va de esto a la cosa, pues ahí lo tenéis. O sea, es un curro curioso para, bueno, para culturizarse también, ¿no? De que hablamos antes de cultura general, porque se vea, que se note también en la PC. Exactamente. Dice Charlie, probé pero no hice nada de 30 días. No, es que no hay nada de 30 días. Es el primer episodio, es totalmente gratuito. Y luego, si quieres, ¿no? Sí, el primer episodio es gratuito para siempre. Y si te quieres descargar los otros dos, pues es cuando ahí tienes que pagar una pequeña cantidad. ¿Vale? Para que las personas que han trabajado en este proyecto coman. Básicamente. Esas cosas pueden hacer más, o pueden hacer lo que quieran, ir al súper, bueno, ese tipo de... Personas entre las que me incluyo antes de que Martín escriba en el chat, como me dice siempre, oye, ¿no será que tú también trabajaste en este proyecto? Que siempre me lo tiene que recordar porque yo no lo digo. Efectivamente, yo también trabajé en este proyecto. Y hice el montaje de vídeo, del que os hablaremos después, así que también lo conozco bastante, que antes me hice así un poco la loca, pero vamos, que sé bien de qué va, aunque evidentemente Robert pues puede hablar mucho más de todas las etapas del proceso. Entonces, a ver, que yo al principio hablaba de novela visual, porque lo han definido en diferentes medios como novela visual, una aplicación, un videojuego, un proyecto audiovisual, como casi una webserie de 3 capítulos, tiene literatura también, porque al final hay que leer. ¿Qué es? O sea, ¿qué es Ti Primeiro? Ti Primeiro es una novela visual. Una novela visual, para quien no conozca el término, es un formato de narrativa, bueno, ligado al mundo del videojuego. Viene de ahí. Es muy popular en Japón y habitualmente se hace con imágenes estáticas tipo animes o ilustraciones en 2D. Y ya lleva pues 2 décadas o más funcionando. Lo que pasa que en los últimos años ha ido como integrando, popularizando un poco más, apareciendo el formato por el mundo occidental. Y en cualquier caso, lo que es la particularidad que tiene el formato en sí es que es lectura, ¿no? Ya lo dice el propio nombre, novela visual, y en nuestro caso concreto lo hicimos con imagen real, que es lo novedoso. Nunca se había hecho así en España y muy rara vez en el mundo. Para los que vengáis desde más allá, de Sudamérica o de otras partes del mundo, pues que muy raro de ver. Solo teníamos mismamente un referente tal cual que venía de Japón. Y ya entraremos en eso. En cualquier caso, el formato es de lectura. O sea, se presenta el texto sobre las fotografías y tú vas leyendo. Lo que pasa es que otro punto muy particular de la novela visual es que puntualmente en la historia puedes elegir qué sucede o por dónde van los tiros. Entonces presentamos en momentos puntuales de cada episodio 2 decisiones y tú eliges entre una o la otra. Claro, porque ahí está el punto de la interactividad también. O sea, el margen del formato es que además es interactivo. Ese es el punto principal, vaya. Bueno, más allá de que sea pues en una app, ¿no? Interactúas con ella, tienes sus menús o tal. Pero sí, es las decisiones y es algo para amantes de la lectura principalmente. Lo que pasa es que es un formato que, más allá de que haberlo hecho en imagen real y sean fotografías, tipo, está animado, ¿no? O sea, tiene dinamismo, tiene efectos de transiciones, de vídeo, de zoom in, de zoom out. O sea, todo eso lo trabajó mucho a Lara y podrá entrar en ello más adelante. Pero vaya, es muy, muy particular. Si te gusta leer, es muy inmersivo porque tienes todo el sonido. Claro, igual a algunos os suena la fotonovela, que fue popular en los 90 o bueno, un tiempo atrás. Y lo que pasa que era eso, foto, ¿no? Claro, yo recuerdo algunas revistas que tenían, o de adolescencia, que tenían como eso, como si fuera un cómic, pero con fotografías, ¿no? Claro, eran actores y actrices que lo habían hecho, claro. No sé cómo, no sería curioso de ver. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos eso de la imagen real, pero es todo el audio, claro, inmersivo, efectos de sonido claro. del ambiente y la música para darle vidilla cada Sí, es como que tiempo. Mis referentes previos antes de que tú me contaras nada del proyecto eran, por un lado, los libros de Elige tu propia aventura, que era como mi referente de interactividad, y bueno, la película de Bandersnatch de Netflix, eran como mis 2 referentes así mayores de interactividad fuera del mundo de los videojuegos, ¿no? Después, algún videojuego más tipo aventura gráfica o algo así, pero sobre todo esos libros de Elige tu propia aventura, recuerdo que me encantaban, o sea, me marcaron muchísimo de pequeña, me encantaron. Yo creo que todos, un montón de nosotros que fuimos jóvenes. Y luego el tema de la fotonovela, esos mini capítulos que te veían en revistas, pues yo me imagino que revistas tipo la Super Pop o estas cosas que leíamos así de preadolescentes, tal, que sí que venían esas fotos y esos bocadillos, pero más ahí de eso...
Yo la verdad es que no tenía mucha referencia. Sé que es verdad que es un formato que es popular en Japón, por ejemplo, y demás, pero yo nunca lo había visto. Y bueno, menos eso, en Galicia o en España, es que es No, es pionero sí, totalmente. claro, es como un nicho muy concreto, ¿no? Y lo que pasa es que lo quise hacer, o lo quisimos hacer bueno, al final integrando a todo el equipo, abrirlo al mundo, ¿no? Al final también las novelas visuales son muy largas, o sea, duran igual 20 horas, 30 horas o por ahí, y quería hacerlo, bueno, más corto, ¿no? Más llevadero, porque al final el formato en sí, la forma de contar la historia con las fotos, con el texto, con el audio, todo eso es independiente de lo que dure. Y sin una historia se puede hablar de muchas cosas en poco tiempo. Igual que en un cortometraje de 20 minutos o de 10 o de lo que sea, se pueden contar muchas cosas. Y puedes llegar a conectar con el público, ¿no? O en una película de una hora o de 2 horas. Todos los que nos guste el cine, eso lo sabemos, pues ¿por qué no? También una novela corta, ¿no? Ya que existen en cualquier caso novelas cortas, ¿no? Que se pueden Sí. leer, o sea, puras y duras de literatura, pues como hacer una novela visual corta, pero que tenga mucha miga, ¿no? Por la temática y por todo lo que trata, que en este caso, pues es amor, es amistad, relaciones abiertas, sí, va por ahí la cosa. Pero bueno, cuando quiera Lara entramos más en ese terreno. Sí, Pero sí, bueno, entraremos. que sí que es muy, muy concreto y entonces nos dio muchísima manga para aprender desde que empezó el proceso y en todos estos meses, porque Que al final era un reto, ¿no? Hacer algo que es tan nuevo. Mm, Para todo el equipo que trabajábamos en ello era algo súper nuevo. Entonces mm. estábamos todos aprendiendo de Sí, cero. sí, sí, para mí también, o sea, yo tenía referentes, o sea, porque las había jugado algunas y tal, pero lo que es una cosa es jugar algo, disfrutarlo desde pasivamente, digamos, el consumo, ¿no? de ocio, y otra es trabajar O sea, es creando como tú si dijéramos que profesionalmente por ir algo. al cine y ver cine todos sabemos dirigir una película. Claro, Claro. no está fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces es un proceso, ¿no? A ver, afortunadamente ya habíamos trabajado, bueno, mismamente Lara y yo ya habíamos trabajado juntos y había creado un par de cortometrajes. Yo algo de experiencia había de lo que es crear o rodar, ¿no? La parte de rodaje del proyecto, que al final fue muy pequeña, porque es un proyecto muy de montaje, de postproducción y luego la programación y convertir todo eso en una app. Pero vaya, al final rodearse de un buen equipo y comunicar y sí jugar con el lenguaje. Decía ahí antes de inicio Lara, y que no era por nada, ¿no? Que es novela visual, libro, serie interactiva, sí, claro, porque cada quien lo puede interpretar de una manera. Y yo, bueno, vale, el caso es que Al final te sirve también para llegarle a muchos públicos distintos y despertar el interés, ¿no? En claro, muchos o públicos mismamente distintos. eso, o sea, ser es un videojuego, es como se distribuye al final, pero bueno, si dices app o aplicación, como al final no es un videojuego muy complejo, que digamos es sencillo, se trata de llegar a un tipo de público, de usuarios que normalmente no la ha probado, no la ha tenido delante eso jamás, entonces pues que sepa que es algo sencillo de disfrutar. Te puede gustar o no, claro, como todo, ¿no? Porque al final es muy particular el formato de narración. Claro. Pero, o por la temática, por lo que sea, ¿no? Lógicamente está ahí para que se pruebe y se decida por cada quien, pero... De hecho, lo que vamos a hacer para aquellas personas que no se hagan mucha idea de lo que estamos hablando, para los que nos estéis viendo o en directo o en YouTube, los del podcast, pues chicos, entrad en Twitch, entrad en YouTube. ¿Qué hacéis que no nos seguís todavía? Vamos a ir poniendo de fondo algunas de las imágenes para que podáis comprobar eso, como la imagen real. ¡Oh! Y os sonará la cara de ese apuesto actor que sale en pantalla. Vaya, vaya. Sí, en este caso soy actor coprotagonista también. No tengo por norma ponerme siempre de prota en todo lo que creo, pero ya que soy actor, pues si el papel me va más o menos a la zaga, pues ahí estoy. Podéis ver en la imagen que en este caso pues claro, es una captura, pum, un fotograma sin más. El texto aparece a su ritmo, está todo trabajado concretamente, no va siempre al mismo ritmo, no aparece siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, aunque aquí lo pueda Sí, aparecer. en este caso concreto sí que aparece más tipo libro. Sí, pero lo que se trata sobre todo de jugar con la presentación, ya que al final no era tanto texto, ¿no? Pues, y lo que estás viendo en las fotos, mayor parte del tiempo, son personajes que tienen sus ojos y tienen su boca, su mirada, todo, y todo eso comunica. Nos dice de nosotros el lenguaje no verbal, más que Sí. lo que decimos en sí. Y era importante no tapar esa información en la medida de lo posible. Entonces, con todo eso lo vamos jugando. Claro, ¿no? de hecho, la cara del personaje no está tapada en ningún momento. Sí está la cara del otro personaje, que en este caso ocupa un segundo plano, está desenfocado y demás, pero la cara del personaje importante en esta imagen no está tapada. O sea, cuando llegábamos a ese punto en el que le íbamos a tapar, pues hacíamos un salto de línea.
Tan sencillo como eso, para no taparle y además distribuir el texto de una forma pues que también fuese agradable, ¿no? Que el propio texto fuese como casi como un personaje más. Porque eso también jugábamos mucho con el ritmo. Había veces que si era un momento de un texto brusco, que en una discusión, pues a lo mejor aparecía una frase de golpe. Pero si era a lo mejor un momento como de misterio, de sensualidad, pues la frase aparecía poquito a poquito, como confundido. Y la velocidad de escritura, el texto se va escribiendo, también variaba un poquito según la situación, no siempre que fuese legible, pero veis en diferentes ejemplos eso, que el texto, lo importante es que nunca tape. Por ejemplo, aquí en esta imagen, para los que no lo estáis viendo, el texto está centrado. A veces lo alineábamos a la izquierda, a veces a la derecha, a veces al centro, dependiendo un poquito de lo que pidiese la composición como de cada foto, porque al final es como que cada fotograma, cada plano se acababa convirtiendo en un tema un poco pictórico y tienes que trabajar con esa composición de que el texto sea un elemento más de la fotografía o del cuadro, ¿no? Sí, en cualquier caso, lo primero, la forma de trabajar había un guión escrito, se rodó en 7 días esto, o sea, fueron más de 10.000 fotos, sí, de las que luego hubo que elegir y quedaron 400 para montar la historia. Pero vaya, que primero priorizas el lenguaje audiovisual, cinematográfico, de planos. O sea, tú cuentas lo que quieres. Luego ya en el futuro ya meterás el texto, lo adaptarás como sea. Pero primero, claro, que la imagen cuente por sí misma. Claro, aunque no haya actores. O sea, que sea un plano detalle de una mesa o de un árbol o lo que sea. Eso es lo que tienes que asegurar y sobre eso ya juegas con el texto. O sea, de un lado al otro ya habría una idea previa de cómo se podía hacer, pero... Y a veces el texto iba más por eso, por no tapar una cara, un elemento importante, y a veces iba más por un tema estético. Por ejemplo, en este caso en concreto, pues es que la imagen es tan simétrica, es una imagen que se ve un parque de fondo y hay una chica en el medio. De medio cuerpo, vamos a decir, para quien no entienda así mucho en lenguaje cinematográfico, para quien entienda pues un plan americano, más o menos. Sí, es prácticamente americano. Sí. Están las cartucheras, ¿no? Exactamente. Del viejo oeste. No te entendí, del viejo oeste, te entendí, del viejo este. Y yo, ¿qué viejo? ¿De quién me hablas? ¿Por qué cambiaste de tema? Ya hablando de Martín otra vez, pero estaba ahí muy tranquilo, o sea, el viejo... Pues además, Martín ahora no nos escucha, que está con los auriculares puestos. Claro. Creo que podemos hablar. Sí que escucha todo. Está ahí, Martín está al fondo y está trabajando. Y seguramente ahora mismo escribiendo en el chat para cagarse en todo. Pues la imagen, como decíamos, es una chica y es muy simétrica la imagen. Entonces me gustaba respetar esa centralidad y por eso en este caso en concreto el texto va centrado. Porque realmente aquí podía haber ido alineado a la izquierda sin ningún tipo de problema. O haber todo puesto como en vez de en 2 renglones, dividir ese mismo texto en 4 o en 5 renglones y haberlo puesto a la izquierda de la chica. Pero me gustaba respetar el trabajo de la directora de fotografía de Nuria, que decidió hacer esa imagen tan simétrica, pues respetarlo con el texto también, ¿no? Que al final el texto no vaya a la contra del trabajo que se ha hecho previo en rodaje, que es lo más importante, ¿no? Tenemos, fijaos, aquí, para los que no lo estáis viendo, tenemos un momento clave de la aplicación. Uno de los momentos más importantes, que es el momento de la decisión. Explícanos un poquito esto. Decía al inicio que una parte básica de las novelas visuales es que en cada X tiempo, ¿no? Lo que se decida por parte de los creadores salen decisiones y puedes elegir. Nosotros tenemos 2 decisiones, entre una o la otra. Supongo que se podrá hacer con más, ¿no? Y en la imagen tenemos a la pareja protagonista, que es Sebas, él, Alex, ella. Con cara de pocos amigos. Con cara de pocos amigos. Ellos, o sea, por poneros en contexto, se trata de una relación que lleva unos 8 meses en funcionamiento y deciden tener una relación abierta. Lo que pasa es que la cosa no sale como esperaban y a lo largo de estos 3 episodios que componen la historia se va viendo su evolución como pareja, como personas y como personajes también. Y lo que queríamos con las decisiones era que fueran más o menos sencillas, en las que se pudiera ver uno reflejado. No queríamos ir a la épica o cosas muy locas o salirnos de madre. Es una novela visual bastante costumbrista, ¿no? Bastante del día a día, de algo cercano. Sí, precisamente queríamos acercar lo que puede ser este tipo de relación hoy en día, o bueno, aunque los años son 2013, 16 y 19, pero vaya, al final contemporáneo, ¿no? En cualquier caso, y pues en esta escena de la cocina, que se puede marchar Sebas o se puede marchar Mario. Y diremos, Mario no ¿quién aparece. es Mario? ¿Quién es Mario? Pues para saberlo. Solo tenéis que jugar el primer episodio y en unos 15 o 20 minutos ya llegáis a esta decisión, que es
lo bueno que tiene, se puede disfrutar fácilmente en ratitos cortos, se puede guardar la partida, o sea, se guarda, Es verdad, de se hecho, guarda automáticamente, ¿no? automáticamente la partida tras cada escena, o sea, que es muy poquito tiempo para luego retomarlo donde queráis. Y cuando se presentan las decisiones tenéis todo el tiempo del mundo para elegir y luego Claro, si tú elegís vas, una ya continuáis por esa, o sea, está todo planteado para que sea muy facilito de meter. Claro, tú cierras entrar la al- aplicación y cuando vuelves a entrar estás donde te quedaste. Claro. No tienes que volver desde el principio. Ujú. Entonces eso lo hace muy cómodo. Mm. Aquí, bueno, tenéis otro de los personajes, otra chica, ¿a quién será? ¿Quién será? Olala. Ella sale en el episodio 2, si no me equivoco. Sí, en el episodio 2, o sea, vamos viendo también, o sea, aunque como es una relación íntima muy particular, o sea, tiene su burbujita, ¿no? Pero al final también vamos llevando los personajes a abrirse al mundo, pues el factor familia o otras personas, amigos, ¿no? Como Claro, puede influir aparece- todo eso en una relación. Está Está en el Dani, punto en el está que Laura, está Mario, el famoso Mario que Mm. salía por ahí. Y bueno, pues claro. Gentecilla varia, ¿no? ¿Y cómo te Claro. afecta eso? ¿Qué vemos aquí? Ahora tenemos delante el menú principal, que es una hoja otoñal, que es simbólica, ¿no? Del paso del tiempo, ya que trata también de eso la historia, y se ven pues las opciones principales, el nuevo comienzo, o sea, que es como la nueva partida mítica para empezar la historia. Lo de comienzo no es por al azar. Y episodios, las ayudas y opciones acerca de, que es para saber más de la productora, y extras. O sea, hay unos extras al acabar la historia para... Que se por desbloquean primera cuando vez. acabas el juego Sí, por completo. en una ruta, o sea, en un primer final. No hace falta que hayas visto todo, Vale. todo, que por cierto, cuando acabáis un episodio, hayáis elegido lo que queráis, luego os enseñamos también un poco cómo es eso. Podéis saltar fácilmente a las rutas alternativas que no visteis en un primer Qué guay. momento. Así que Y- también por eso es facilillo. Pero vaya, es todo muy fácil de navegar. Uy, ¿qué he dicho? Navegar. Navegar y manejar. Navegar. De moverse, vaya. Sí, por lo que es la interfaz. la interfaz porque es muy sencilla, es muy y amigable. cambiáis en el propio menú principal lo que es Sí, los y idiomas. si queréis cambiar o- idiomas estarían ayuda y opciones, ¿verdad? Claro, ahí ya cambiáis los idiomas, de hecho. Y ahí es mismamente bastante también sencillo. hay un mini tutorial Sí, para explicaros ahí brevemente ayuda. de qué va la cosa, ¿no? Si no os queda claro con esta charla nuestra. El tutorial de... El tutorial del tutorial. Claro, fijaos, aquí es como si cogemos una ruta, una vez que acabas una decisión, puedes volver a hacer la otra, ¿no? Es decir, Claro. ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cómo seguiría la historia si hubiera elegido la otra? Sí. Pues vuelves a la otra ruta y Y- eliges la otra opción, ¿no? Y no sé si se intuye bien, pero de fondo lo que se ve es un árbol de las decisiones. Es Sí, como un esquemita. Sí, un diagrama, ¿no? De una te lleva a otra y esta te lleva a otra y tal. Y todo eso te va enseñando por cuál has jugado, cuál no. Son pistas visuales que también son importantes al final en un entorno así, que es puramente visual también, o audiovisual. Qué guay. Y aquí tenemos nada, esto es lo que Sí, el os inicio encontraréis del como en el tutorial. tutorial, ¿no? Que os explicará un poquito cómo jugar con otra de las decisiones. Sí, porque es un relato que avanza por sí solo. Esto es importante. Como es un relato corto y con el que queremos también animar a la lectura pausada, que no es lo más popular del planeta ahora mismo. Sí, hoy en día que todo son estímulos rápidos. Va a su propio corriendo. ritmo. Lo normal suele ser, claro, que controles tú como jugador la velocidad a la que va, ¿no? Y entonces puedes ir más rápido si quieres, o que las letras pasan más rápido, pero como está todo sincronizado, tan sincronizado el ritmo de las letras, con la música, con el sonido ambiente y con todo. Y como al final pues tampoco es tan larga la cosa, o sea, porque te puedes ver el primer episodio mismamente en lo que hemos empezado a hablar igual ya. O sea, una ruta, quiero decir. Sí, una de las unas rutas. rutas en 25 o 30 minutos, no es más. Si te ves todas las rutas, pues claro, eso ya pasa hora y 10, una cosa así, ¿no? Claro, ahí enlaza más casi con el mundo del audiovisual. Yo creo que ahí se nota que el equipo y que tú como creador vienes del audiovisual y no de los videojuegos. Yo creo que fue una decisión que a la gente le puede gustar más o menos, pero está claro que no es un error o un acierto. Fue una... O sea, mejor dicho, reformulo. Sea un error o un acierto la decisión, no fue un fallo, no fue algo hecho sin querer, no, fue no. una decisión consciente, el Totalmente. querer tomar el ritmo, ¿no? El decir, es que no quiero que me estés saltando frases, quiero que lo leas a la velocidad que yo como creador he elegido para esta historia, ¿no? Sí, Es ese ritmo pausado. Por eso también está más ligado, o sea, es como proyecto de videojuego, está muy ligado al mundo cine, o sea, Claro. cinematográfico, ya no solo porque sea el lenguaje cinematográfico y veas personajes, o sea, actores y actrices interpretando y demás, sino porque tiene ese tono de continuado, como ver una película, ¿no? Tú la puedes parar, Claro. puedes ir atrás, ¿no? Pero bueno, si tienes la opción, ¿no? Si estás en la sala de cine, ¿no?
Pero vaya, sigue su ritmo y tú pues entras o no en eso. Lo que pasa es que tienes las ventajas propias de videojuego, como decíamos antes, de poder dejar en un punto guardado y retomarlo cuando te da la gana posteriormente y volver a las rutas que no viste. En fin, todo eso también al final es una obviedad que tenía que estar ahí para facilitar las cosas dentro del gancho, ¿no?, que tiene la novela visual. Y yo te quiero hacer la pregunta como del millón. Si solo fuera una... Solo fuera una. ¿Por qué? Porque, quiero decir, habías hecho 2 cortometrajes. Ujú. Bueno, hay alguna cosita más en proyecto que no sé si se puede decir, así que si quieres dilo tú. Sé que tienes proyectos en preproducción o en otras fases, pero bueno, de otras cosas. Y de repente decides meterte en un formato que en España prácticamente no existe, que tú no conocías tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué te aventuraste en la novela visual con toda la dificultad que ello conllevaba, no? Nunca hay una sola razón por la Ujú. que uno se mete en fregados. Por eso mismo, de que no es al azar, de que hacemos esto, ¿no? Que yo produzco, creo este tipo de proyectos. Venía efectivamente de crear 2 cortometrajes de ficción y yo, antes de hacer esos 2 cortometrajes, venía solo del mundo de la interpretación. Yo soy actor de origen y bueno, estudié educación social, para quien quiera conocer la rama, y ya hace una década que acabé. Y, o sea, no estudié, o sea, estudié luego interpretación, empecé en el 15 durante cosa de año y medio y luego ya tenía necesidad de crear o quería crear y hacer algo más regularmente. Así salieron esos 2 cortometrajes, tampoco por meternos en ellos. Y todo lo que voy creando tiene una idea de reflejar realidades del día a día, de tratarlas, ¿no? Y que fuera más o menos verse Sí, porque tu identificado y... productora se llama Melgo Cinema Sí. y es una productora que está centrada sobre todo en cine social, ¿no? Sí. Bueno, en filosofía social, ya hoy en día, como ya no solo hacemos cine puro y duro, por decirlo así, ¿no? Claro. Que si dices cine, ay, pues es un corto y un largo, ni siquiera entras series, ¿eh? Porque una cosa es un cine y otra es las series. Pero vaya, como hemos ido abriendo el abanico de formatos y géneros, lo que quiero hacer, o lo que queremos hacer es contar historias que lleguen y en distintos formatos y géneros. Así hicimos comedia dramática sobre la familia en el rural, o un suspense sobre la familia en la vejez, en fin. Luego de hacer eso, quería hacer algo distinto. Y en contexto, era el año, o sea, estamos en el 2020, ya en un mundo de pandemia, a mí ya me rondaba querer hacer algo tipo videojuego y era una oportunidad muy, muy buena de entrar en eso. O sea, lo escribí en abril, luego de 2 meses de preproducción, pues empecé a hacer llamadas porque se venía el verano y bueno, parecía que el verano podía ser una buena época para moverse, ¿no? Para rodar, hacer cositas, era mucha incertidumbre, ya lo sabéis, el mundo en el que vivimos y aún vivimos, o sea... Ujú. Pero vaya, había que lanzarse y opté a una ayuda que había aquí de la Xunta de Galicia, o sea, de la Administración Pública Autonómica, para quien no Ujú. sea de aquí. Y no salió, pero aún así ya lo quise hacer, a la porra. Me encantó Eh, porque parecía que ibas a decir, opté una ayuda, nos la dieron, tal, como el discurso típico de agradecimiento, y no salió, pero lo hizo igual. sí, porque era en Es plan... muy nuestra filosofía también, te diré, ¿eh? El tema de esto sale mal, pero seguimos. eh, que creo que es eso, pues una se cierra, otra la abre, y si la tienes que abrir Sí. tú, la abres tú. O sea, creo que creía que tenía más valor seguir adelante con el proyecto que no que entrara en una ayuda concreta. Era arriesgado también porque por presupuesto solo teníamos para rodar de todo lo que acabó siendo, pero vaya, fuimos sumando y lo que es el por qué el formato en sí, eso, porque me parece que con el paso de los años, bueno, primero porque el videojuego está ahí desde hace un montón de años y tiene un montón de potencial aún por explorar. De Sí. hecho, aún está en pañales en muchos sentidos. El cine ya lleva ciento y pico años, o sea, es otro rollo, ¿no? Pero el videojuego no para de evolucionar en todos los sentidos y de generar puestos de trabajo, aunque solo sea por eso también. Y en fin, se va a ir integrando todo mucho más y más y queríamos tocar ese palo. Y también porque yo al ser fan, jugador, pues bueno, vamos a intentar hacer algo ahí. Y como decía antes, pues en este formato tan peculiar que parecía muy, muy cerrado, que vaya, no es que pensara ni piense, acaba de salir, lleva un mes a la venta, que se va a volver mega popular, pero sí que le puede abrir mucho a la mente a mucha gente. O sea, tanto por el propio formato en sí como por la temática, que tampoco es súper mega popular. Hacer algo romántico puro y duro, ¿no? Se tiende mucho a la comedia romántica, Sí. igual a envolverlo en jiji jaja o qué gracioso es esto. Bueno, Bueno, es otro un tono. tinte de comedia tiene, lo que pasa es que es una Sí, sí. comedia un poquito más ácida. Claro, y es una comedia particular,
Ya no solo por eso, porque hay un narrador, esto no lo dijimos antes, hay un narrador acompañando el relato todo el tiempo. Es un narrador curioso porque es como que juzga a los personajes, o sea... Se mete un Y, poco con sí, ellos. y es un poco lo que quiere hacer el proyecto también. Son personajes que te pueden parecer muy tontos o muy ridículas sus situaciones muchas veces, pero es la parte de la gracia de juzgar a la gente desde fuera, ¿no? Y que todos Sí. hacemos en mayor o menor medida, Ujú. pues eres cómplice con este Sí, de hecho a relato. mí me pasaba que yo cuando leí el guión por primera vez yo noté que empatizaba, no empatizaba ni con Alex ni con Seba, o sea, no empatizaba con los protagonistas, yo empatizaba con el narrador. Ah. Con la figura del narrador, con lo que decía el narrador, con los comentarios sarcásticos que hacía y demás, empatizaba con el propio narrador y me resultaba simpático. Además, luego si seguís avanzando, pues eso va evolucionando también. Sí, o sea, evoluciona un poco todos los personajes, el narrador, el tono, o sea, no siempre es el mismo. El primer episodio es más fresco, más, no sé decir, ligero. Bueno, ya es porque están en una etapa concreta de su vida los personajes, pero el segundo ya es otro tono. Y luego el tercero, pues sirve muy bien de epílogo a los personajes, pero en fin, volviendo a lo de antes, ¿no? Del porqué del formato, pues creía que era la buena oportunidad. Yo no lo creé, o sea, no quise hacer el proyecto porque es que nadie lo había hecho, vamos a ser los primeros. No era ese afán. Si resulta que somos los primeros, pues guay, porque me parece que tiene potencial y tiene mucho valor de que llegue y que un montón de gente lo conozca. Y aún así, nosotros lo hemos hecho de una manera muy concreta, porque es eso, es un relato que avanza por sí solo y las letras se presentan así y tal. Se puede hacer con recuadros de texto, o sea, más tipo videojuego, con personajes así que se ven de fondo, en fin, de muchas maneras distintas esto de la novela visual, sea imagen real o no, pero vaya, que ahí pues intentar hacer algo distinto y que llegue, porque el formato al final veíamos que se podía contar una historia bonita y que llegue, así creo que hemos conseguido hacer, ¿no? Sí. Más allá de que como todo guste más o menos o le llegue más a público o menos, en fin, lo conseguimos sacar adelante luego de mucho tiempo, todos estos meses de trabajo largo. Pero vaya, era esa idea sobre todo de hacer algo distinto, en otro formato, otro género y para adelante lo que fuimos generando a partir de ahí. Y vamos a hablar un poquito de eso, de qué va, del tema de las relaciones abiertas. También te voy a preguntar por qué elegir ese tema y demás, no tratar una Soy un relación. golfo. O sea, eres un golfo, mucho vicio por aquí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el tráiler para que la gente que está viendo el programa lo pueda ver. Es un tráiler muy cortito, pero para aquellas personas que no lo vayan a poder ver, lo vamos a ir narrando. Vale, vamos a ir contando un poquito lo que sucede en el tráiler vamos a hacer un homenaje a Gary, que en el otro podcast que tenemos en el Multifambers, que se llama Gary y Martín, se compraron un micro y que evidentemente yo no estoy, porque no soy Gary ni Martín. Hay una sección entera que es de narrar memes, que es algo puramente visual. Gary los narra, Martín se enfada y bueno, hay detractores y gente a favor, hay de todo. Entonces vamos a hacerle un pequeño homenaje a Gary. Mira, ahí está Gary en el chat diciendo así me gusta, os lo narraba yo si pudiera. Entonces vamos a intentar narrar el tráiler, ¿vale? Y los que lo podáis ver, pues ya eso que os ahorráis. Entonces tenemos una pareja en la cama. En la cama y ella le preguntan qué piensas y pues no hay Dice, respuesta pues porque él dice el narrador, pues tendrás que jugar esta novela visual para descubrirlo. Y entonces aparece un vemos árbol de algunas imágenes, decisiones y sí. salta una donde se ve la chica protagonista con una cara muy picarona y entonces ya salta a unas decisiones que hay en un momento dado, a otro tipo de decisiones en otro momento dado y tranquilidad porque el narrador dice que tienes tiempo y efectivamente tienes tiempo porque va del 13 al 16 al 19, vemos distintas caras de los personajes en distintos momentos de su romance y algunos otros momentos más Sí, vemos otros personajes de también. gameplay que se podría decir, ¿no? En funcionamiento con otros personajes, que se vea, pues eso, hay variedad de personajes, de entornos, era la intención, un poquito de jamón y de pan para que le guste También. eso. Y al final, Y la pues nada, pantalla final, pues que no tienes que ir muy lejos para probarlo porque está aquí ya disponible tanto en la Y App dice... Store como Google Play. El eslogan dice, ábrete. Ábrete. Entonces, Robert, ábrete. ¿Por qué hacer ¿Por qué hacer una novela visual sobre relaciones abiertas? Pues porque creo que el mundo romántico dentro de las parejas que todos más o menos hemos tenido, ¿no? Más o menos duraderas, más o menos intensas, pero es algo lo que todos vivimos y pasamos y ansiamos en mayor o menor medida en un momento de nuestra vida o de otra.
y nos podemos surgir muchas dudas en muchos momentos, o nos podemos dejar llevar por el morbo en ciertas situaciones o no, en otras, y todo eso pues bueno, me hacía plantearme, vale, cómo puede ser una pareja que en unas circunstancias concretas, tampoco quiero meter spoilers ahora de la sin historia spoilers, o hacia claro. dónde va o tal, pero pues que se plantee eso y qué les puede hacer sentir, ¿no? ¿Qué les tira más? Lo que han vivido antes, lo que pueden vivir después, o es algo puramente sexual, o hay más cosas que influyen, o en cualquier caso es amor eso, y qué tipo de amor es. O sea, en fin, es algo complejo, no es algo simple. Sí, Lo que pasa es que eso es lo que juega la historia. Puede ser muy simple juzgarlo desde fuera, ¿no? claro. Y entretenido. Sí, Y, desde fuera lo vemos clarísimo todo, ¿no? Pero desde dentro hay que estar ahí con toda esa mezcla de emociones que todos vivimos cuando alguien nos gusta. No hace falta ni siquiera estar enamorado, simplemente cuando tienes atracción por alguien o alguien te gusta, pues se mezcla la racionalidad con la pasionalidad y es complicado. Y si tienes una relación abierta, en mi caso yo nunca he tenido una relación abierta. No es algo que me parezca mal y no lo juzgo para nada. De hecho, sí conozco gente que las tiene y las ha tenido y aprendo mucho de ellos, de sus experiencias y de que me cuenten cómo funciona y demás, pero me parece complicado de gestionar a nivel emocional. Te lo tengo que preguntar. ¿Tú esto es autobiográfico por algún lado? Si quieres responder, en parte, siempre en todo lo que escribo, lo que un guionista escribe, pues hay cositas en la historia. ¿Cuánto, a qué nivel? Pues bueno, Eso ya le queda a cada uno, ¿no? Pero ¿qué opinas? Lo ¿Qué que opinión pasa te es que, merecen a ti personalmente las o sea, relaciones abiertas? lo que viene a contar la historia, y mi opinión también, es que no se trata de que sean mejores o peores que las pues monógamas, ¿no? O llámese como se le llame. El tema es que dentro de esa decisión, que haya o no, pues que haya comunicación, haya entendimiento, haya apoyo hacia la otra persona, hacia la propia decisión, que no sea algo, bueno, o si es algo por jugar, pero que estén las dos personas en la misma onda, en la misma Sí, línea, vaya. que O estén sea, de acuerdo, que los dos tengan la misma que, información, claro, ¿no? que tampoco tiene que ser todo súper mega serio, formal, un contrato, no, o sea, Juanín, son personas y fluyes, ¿no? Con la otra persona, con tu pareja, ¿no? O como sean. Vaya, en Sí, ese, de ese hecho terreno no va por ahí, pero sí que quería también normalizar que es un tipo de relaciones que están ahí, que no son solo de risa o de curiosidad o de tal, sino que son formas de vivir uno la vida y el amor con su pareja, con una persona, con su proyecto Claro, de porque vida. ese es el tema. Yo sí he visto en audiovisual algunas veces aparecer relaciones abiertas, parejas que tienen relaciones abiertas, pero normalmente son una parodia. Son un personaje muy secundario, son la amiga alocada, el amigo que es un canalla, el no sé qué, o eso, una O la parodia. amante lagarta, o hay una Sí, Celestina por ahí, o en fin, son claro, cosas es que un tema igual. más de una relación monógama con unos cuernos de por medio, no una relación abierta puramente dicha. Y lo que no había visto nunca, seguro que lo hay, pero bueno, lo que nunca había visto yo personalmente es una relación abierta tratada de esta manera en el audiovisual de una forma tan natural y orgánica, ¿no? Bueno, ellos, Alex y Sebas, tienen una relación abierta, ¿cómo podían no tenerla? Y eso no es la base de todo. O sea, ni siquiera es la base de toda Sí, la no, historia. O sí, sí, sea... sí, de hecho, mismamente, primero en los episodios, según van avanzando, o sea, hay lagunas, un poco adredes, ¿no? Son huecos, pasan los años que tú rellenas un poco como quieres, no queríamos dar todo mascado, ¿no? Siempre se puede dar más o menos información, ¿no? Eso al gusto del consumidor, o también por trabajarlo más. No digo que sea todo redondo como historia contada, pero sí que... ¿cómo era la pregunta? Uy, la pregunta venía de mucho antes. Estábamos hablando de Que- qué opinabas tú de las relaciones sí, abiertas, pero estábamos hablando del tratamiento sí, eso, natural, ¿no? De... tiene que ser algo más o menos natural, y no una excusa ni una broma, bueno, algo que esté por estar, ¿no? O sea, es algo que integra la evolución de los personajes Sí, yo creo que pasa un poco igual como... y la historia así. Y dentro de lo que cabe, pues mira, decías lo de la cotidianidad. Hace nada nos salió el primer análisis, o bueno, crítica en español, la Sí. publicó Cinemagavia, la podéis ver ahí si queréis, y mencionaba pues eso, precisamente lo cotidiano y lo cercano que se hacía la historia, que tampoco se trata, o sea, de que una opinión tenga la razón absoluta y la otra no, si resultase que no le pareciese, o sea, a partir de ahí el state primero para quien lo quiera probar. Pero vaya, que es algo que es fundamental, yo creo, en lo que estás creando, que conecte de esa manera. Y que sea de verdad la historia, que no esté metida con calzador, ¿sabes? Que no sea una inclusión forzada. Es como cuando hay un personaje, por ejemplo, de la comunidad LGTBI
que no es lo mismo cuando notas que, por ejemplo, en la publicidad, que pasa mucho, Sí. que pues por la Semana del Orgullo de repente todas las empresas hacen una campaña y se ve que es algo súper forzado Ya. para hacer esa inclusión, o cuando hay una serie y ves que hay un personaje del colectivo, pero que siempre es como el amigo gay. O la lesbiana camionera, que es como el personaje paródico. O pasa con, por ejemplo, con los gallegos en las series españolas. Cuando hay un gallego, siempre hace de el gallego. O cuando hay un personaje gordo, normalmente es el gordo o la gorda. No es como que no tiene una entidad. No hay una abogada que además de ser abogada, pues sea gorda en vez de ser delgada. No, es como que cuando hay una gorda es la gorda. Pues con las relaciones abiertas yo creo que pasa algo parecido. Que es como que cuando hay una relación abierta es como que lo que define a esas personas o esa relación es solo el hecho de que sea una relación abierta y todo lo demás da igual, es como que es un poco eso, caricatura. Y a mí me gusta de este proyecto que no hay caricatura, sí que hay ironía, sí que hay ese humor ácido del narrador hacia los personajes, pero no por el hecho de tener una relación abierta. O sea, yo creo que el narrador se hubiera metido exactamente igual con los personajes si hubiera sido una relación monógama y hubieran tenido pues sus conflictos normales de relación. Y eso me gusta, ese tratamiento orgánico con respeto, con pluralidad. Sí, es eso, o sea, las personas somos complejas y no nos reducimos a una etiqueta, si es que se trata de que alguien sienta la necesidad de etiquetar a cada personaje o eso, es el personaje LGTB o lo que sea, ¿no? No iba por ahí, no quisimos llevarlo por ahí en ningún momento, o sea, más allá de que eso, te puedes ver más o menos reflejado en uno o en el otro. Pero sí que, o sea, es una parte natural al final de lo que somos como personas, tener esa chicha y cómo va dando juego, ¿no? En los episodios según van avanzando y según vas tú descubriendo más de los personajes. Por eso que tú eliges una ruta, que intentar que las estén equilibradas, que no haya ninguna mejor o peor que la otra, pero ahí puedes ver otras, las que no viste en un primer momento y que tengan sus momentitos para enriquecer a los personajes, detallitos o información también, que te ayuda a comprenderlos más, o sea, todo eso está integrado ahí. Eso está muy guay, porque ves cómo se comportarían si haces una cosa, que si haces la otra, que a veces nos pasa, ¿no? En nuestras relaciones dices, pues tienes una discusión, por ejemplo, con una amiga, no tiene por qué ser ni siquiera relaciones de pareja, y la discusión escala, ¿no? Y acabáis discutiendo mucho, llorando o mandándonos a la porra o lo que sea. Y a veces dices, ¿qué hubiera pasado si yo en este momento concreto en vez de responder mal hubiera pedido perdón? O al contrario, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera arrastrado y hubiera dicho hasta aquí, hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera puesto mis límites? Con la app lo puedes hacer. Sí, tal cual, o sea, va en ese sentido de, pues, ¿qué pasa si en vez de llamarla no la llamo? Claro. O si en vez de no llamarla, o si en vez de no llamarla, la llamo. En vez de preguntarle por un tema, no le pregunto por un tema. O entras en una instancia o no. O sea, sí, pues o querer saber y no querer saber. Que esto pasa mucho con las relaciones abiertas también. De hecho, hay muchos modelos, ¿no? El otro día escuchaba un podcast que hablaba de relaciones abiertas y explicaban, precisamente era un podcast como de iniciación, por así decirlo, para personas que lo tuviesen, que se lo planteasen, ¿no? Y hay muchos tipos de relaciones abiertas, porque hay el poliamor, hay una relación abierta, pero donde el núcleo es tu relación, y después puedes tener como amantes, y ahí puede haber muchos códigos, ¿no? Pues que no sea en casa, por ejemplo, que podemos tener relaciones sexuales con estos amantes, pero fuera de casa, no en casa. Puede haber como mucha... O que lo quiero saber, o que no lo quiero saber. Sí. O que el código es que sea una persona que no conozcamos, que no sea conocida de nuestro entorno, que sea un desconocido. Y aparte está el tema de podemos tener personas con relación sexual o con relación sexoafectiva. Y ahí es distinto, o sea, yo puedo tener mi pareja con la que tengo una relación sexual y afectiva y nos permitimos tener una relación abierta y cada uno de nosotros puede tener otras relaciones sexuales, pero no afectivas. Es decir, no puedes establecer un vínculo de pareja pues de ir al cine o de contarte tus cosas, porque eso es otro grado. En cambio, hay relaciones abiertas que sí que permiten eso. Y entonces incluso se convierte en lo que es el poliamor, que es varias relaciones a la vez. Donde puedes tener una relación jerárquica, es que yo, claro, alucinaba con todo el abanico de posibilidades, que es verdad. Claro. Puedes tener una relación jerárquica que sea como tu relación A, que es como la pareja con la que convives o con la que tal, y luego tener otras parejas con las que haces ciertas cosas, pues imagínate, yo convivo con mi pareja, es mi pareja principal, pero me gusta ir a hacer escalada con esta otra persona. Y entonces tengo una pareja con la que me gusta ir a escalar o hacer actividades al aire libre, hacer senderismo o lo que me apetezca, que además pues tengo relaciones sexuales con ella, pero vuelvo siempre a mi pareja central, por así decirlo. Y luego estaría el que hubiera varias parejas todas a la vez, o sea, todas en el mismo nivel, por así decirlo, e incluso el caso
El caso es que estoy leyendo así, Gary, muy puesta a bebalar en el asunto, dicen ahí en el chat. He dicho antes ya, para evitar comentarios suspicaces, que he escuchado un podcast. Y es un podcast de inteligencia emocional y de salud mental en el que cada episodio hablan de una cosa. Y sí, me interesa. La verdad es que a nivel de curiosidad es un tema que me fascina, porque creo que si yo no tengo relaciones abiertas, aparte de porque ahora mismo pues sea algo que no me atrae especialmente, pero creo que hay un punto también de cómo nos han enseñado a sentir el amor desde la posesión. Desde el tú eres mi pareja, estás conmigo y esos celos, ¿no? En plan, el pensar es que ya no es solo que a mí no me apetezca estar con otra persona, es que si pienso que mi pareja esté con otra persona no es algo que me agrade lo más mínimo. Y realmente piensas, ¿por qué no me agrada? Porque simplemente yo he decidido voluntariamente ser monógama y es lo que más me encante, o hay un punto de educación del amor romántico que nos han inculcado de la monogamia y me parece muy interesante. Y la última de las relaciones de las que hablaban ya no es que de que tengas varias relaciones todas al mismo nivel, sino que sea una sola relación pero con varias personas. O sea, pues que seáis 5 personas y que todas compartáis ese vínculo sexual y afectivo. Entonces me parece increíble el abanico de posibilidades que hay y queda mucho por explorar. Pues hasta aquí la TED Talk de Lara. Ah, no, pero pensé que querías aportar algo. Sí, es así de complejo. O sea, la verdad es que yo tampoco me vi en la idea de hacer un estudio de cabo a rabo de todos los tipos de relaciones y en base a eso voy a elegir una y luego los voy a crear los personajes porque al final no creo que nosotros mismos como personajes o estos en particular que forman la historia, Alex y Sebas, pasaran por ese proceso. Claro, No, o sea, seguro, tú puedes tener una relación abierta sin haber investigado sobre relaciones abiertas. Para nada, claro, uno siente y padece, ¿no? Y lo que se le pasa por la cabeza, por el cuerpo, y es lo que se deja llevar. En un momento dado puede tener la curiosidad o la necesidad de investigar sobre ese tema, claro, y ver si se ve reflejado, porque es algo natural también, nos ayuda a formar nuestra identidad. Claro, y es que soy muy friki, muy curiosa, entonces es como que investigo mucho incluso sobre temas que no he probado o que no quiero probar, pero me gusta saber porque creo que es la única forma de elegir. O sea, ¿cómo sé yo que eso no me gusta si la única referencia que yo tengo en relaciones abiertas son las bromas y las parodias que se hacen en el audiovisual? Y otro tipo de mensajes que normalmente están bastante sesgados. Pues me voy a leer un poquito de personas que realmente saben de esto, de personas que llevan teniendo relaciones poliamorosas. Por ejemplo, me pasó un buen amigo un PDF de 2 mujeres que llevan teniendo relaciones poliamorosas 30 años, o sea, que son unas pioneras, y escribieron un libro sobre su experiencia en relaciones poliamorosas, y me gusta leer sobre este tipo de cosas. Quiero decir, antes las vaya a hacer yo o no, me parece muy interesante. Igual que me parece interesante pues leer eso sobre relaciones homosexuales o sobre transgénero o sobre cosas que a priori no van con mi persona, no las he experimentado, pero me parece interesante leer sobre ellas. Es culturalizarse, yo creo que ese afán de saber, de entender, es muy sano. Luego tú entenderás más o menos, igual no se te quedan tan interiorizados unos conceptos u otros, o no encuentras a nadie en tu vida particular que te recuerde a eso, sean amigos, sean conocidos, en la familia, seas tú. Y vale, pero en el momento dado, pues bueno, hay a ondas y a su manera de T-Primero, o sea, este app, como puede haber otras, pues también te pueden llevar a eso, descubrir o plantearte o simplemente entrar dentro de un terreno concreto de vida por un momento dado. Y en la medida en la que esto es imagen real, o sea, T-Primero es imagen real, pues también puede ser más fácil ver el tema planteado de esa manera, ¿no? Sí, de hecho decían en el chat, es cierto que para la mayoría de la gente las relaciones abiertas son algo desconocido y a nivel narrativo es jugoso porque tienes historias para contar a las que la gente no está acostumbrada. Claro, es que casi cualquier cosa que se hable sobre este tema es nueva. Sí, en ciertos entornos aún puede haber ciertos tabús, incluso en ciertos grupos de amigos o de amigas, porque es muy fácil, puede ser burlar a la otra persona, ¿no? Burlarse de la otra persona o de quien saca un tema bueno, de lo que sea. Entonces no deja de ser un poco delicado porque al final pues es también vida privada, ¿no? De cada quien. Pero sí que hablar de ello o exponerlo, pues como es una realidad más que está ahí. Y creo que cada vez más cotidiana, al menos el hecho de plantearlo, de ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, no creo que, no sé, no tengo la balanza exacta de cómo va esto, pero bueno, yo creo que es buena señal que más o menos y la juventud también, que es un proyecto también pues muy focalizado en la juventud, aunque gente de cualquier edad lo pueda disfrutar, se replantee más estos temas, se lo plantee, que, insisto, no quiere decir que
vayamos a favor que tengáis todos relaciones abiertas. O No, que va aquí por que cada ahí, uno haga lo que quiera, que esto tampoco es una llamada a nada. Esto... Al final del, del streaming nos vamos a despelotar aquí libremente, amor libre. Bueno, esto no es la primera vez que se habla. Al final, este ¿sí? tema siempre acaba saliendo. Siempre... Sí. Así. Siempre acaba saliendo, siempre acaba saliendo. Vale. Y quería hablar ahora que nos cuentes un poco, yo creo que algo que puede ser muy interesante, porque sé que aquí en la comunidad hay muchas personas que son muy fans del cine, que les gusta mucho el cine y que entienden mucho a nivel como espectadores, tienen una gran cultura cinematográfica y audiovisual. Creo que podría ser muy bueno aprovechar esta ocasión para hablar un poquito de lo que hay detrás, ¿no? Del making of, ¿no? Del backstage, que se dice en teatro, que contar un poquito cómo fue el proceso. O sea, desde el principio, si te parece, que nos vayas contando un poquito cómo es el proceso, así resumidamente, de gestar una idea, escribir un guión, conseguir la financiación, reunir el equipo, preproducción, rodaje, porque me parece un lujo y una oportunidad muy grande tener a alguien que además como tú, que ha abarcado distintos roles en esta producción y que de primera mano aquellos que ya hayan jugado con la app puedan ver cómo se hizo realmente. Y los que todavía no se la hayan descargado, pues después de escucharte seguro que les entra todavía más ganas de ver. A ver, todo esto que ha contado esta persona, que se hace así, asá, ¿cómo va? ¿Cuál es el resultado final? Quiero jugarlo, ¿no? Quiero tenerlo en mis manos, en mi móvil. ¿Dónde está que yo lo vea? Claro, cuando me habla de la ambientación sonora y de no sé qué, ¿cómo se escucha después esto? Entonces, si te parece, yo voy a poner de fondo, para los que lo podáis ver, voy a ir poniendo el making of, que además es larguito. Y que lo montó Lara. Lo monté yo, exactamente. El making of también lo monté yo. Entonces, así lo vais viendo, vais a poder ver imágenes del rodaje y demás. Y los que no lo podáis ver, pues nos escucháis a nosotros y luego pues os vais a YouTube y lo veis. Os hacéis seguidores en Twitch para no perderos futuros podcasts. Es lo que hay. Esto va así. Así que nada, cuéntanos un poquito desde el principio. ¿Cómo surge la idea y cómo arrancas con esto? Sí, habíamos hablado antes de que a nivel de guión esto se escribió en abril del 20 por la necesidad de hacer algo distinto y demás, y escribir es ponerse. O sea, para escribir bien hay que escribir más. Lógicamente existe formación y demás. Yo ya os digo que yo no la tenía, no la tengo, y aún así pues he ido sacando proyectos adelante porque al final es muy de voluntad, de saber moverse y comunicar y bueno, y no tener miedo al rechazo de ninguna manera, porque eso al final es uno de los mayores frenos que puedes tener cuando eres artista, creador o currante en general. Y luego de un par de meses de pulir, hacer alguna versión, empecé a contactar al equipo, gente que ya conocía o gente que no, o sea, siempre hay gente que está ocupada, alguna que no estaba disponible. Mismamente la directora de fotografía fue la cuarta persona con la que contacté. A ella ya la conocía de antes y era una tía muy capaz, y al final encantadísimo la vida que fuera ella, Nuria, porque hizo un trabajo fabuloso y fue muy fácil todo el proceso. Pero no era la primera opción. Vas encontrando cositas. O sea, es sacar un proyecto delante es mucha logística de equipo, de contactar con unos, de contactar con otros. Estoy imitándome a mí mismo. Sí, porque estaba saliendo Robert en una parte del making of que es entrevistas, y estaba él haciendo un gesto con los brazos que era el mismo gesto que se estaba imitando a sí mismo en Para pantalla. que veas que soy el mismo, no soy el hermano gemelo malvado ni nada por el estilo. El mismo pavo, un poco más canoso, pero es el mismo. Y decía que vayas a contactar con el equipo, ir metiéndolos, a hacer tu dossier, ¿no? Para comunicar algunas ideas fundamentales. ¿Cuántas personas de equipo hubo en el proyecto? Sí. En el total llegamos a 50. El total. Lo que pasa es que en el rodaje... En todas las fases. En claro, rodaje... En el rodaje pues éramos unas 20 o 18. Que no está mal, para algo que realmente es de foto, o sea, que se va a hacer foto y que es un proyecto que no es una superproducción. Pensad que ya hay 20 y pico personas. Sí, o sea, siempre hemos tenido alrededor de 20 en rodaje, yo creo. Bueno, algunas más, algunas menos. También depende del elenco, ¿no? Que, o sea, no... Una cosa es el elenco y otra el equipo técnico. Lógicamente el equipo técnico, al menos hasta ahora, siempre ha sido mucho más grande que el elenco, pero vaya. Los tienes a todos al tanto, sobre todo a los técnicos. O sea, el equipo artístico, el elenco, tiene el guión, el literario, ¿no? De los diálogos y demás. Que en sí, este que caso... es lo que se tienen que estudiar, ¿no? Sí. Las frases, ¿qué digo yo y qué hago? Claro, y más allá de eso, hombre, más o menos informados de algunas cosas, de cómo se leen entornos y demás, pero vaya, eso es lo que tienen que saber. Lo que pasa es que tenían esta ventaja particular de que nosotros en rodaje, al ser fotografía y ser texto que luego aparece, no grabamos audio, no grabamos voces, quiero decir. O sea, no había que grabar voces, entonces no había que ser súper mega estricto a la hora de grabar
eso, los diálogos de los personajes había que sabérselos, había que saber por dónde iban los tiros en un momento Claro, o sea, dado. vosotros Y no sobre estabais todo, grabando voz, pero teníais que actuar. claro, teníamos que interpretar. Era muy importante no posar, porque canta la traviata. Si estás ahí. Claro, porque además. Estoy llorando. Y que no sois modelos, Sí. sois actores y estáis Claro. trabajando con emociones. Sí, al final. Una cosa es que en algún plano puntual, sí, vale, pues se ve una mano, se le ve una espalda, el personaje de espaldas, y bueno, da igual, o sea, pero como se le viera la cara o se le viera mínimamente expresar, eso iba a cantar si no estaba la escena interpretada, algo Sí. ensayada. Hombre, a veces íbamos muy apurados, ¿no? Pero vaya, lo que es la organización del rodaje en sí, pues tenía sus departamentos de dirección, que ahora fue solo una persona, el pobrecito, pero normalmente serían dos con un auxiliar, en este caso, en este tipo de producción, quiero decir, más o menos pequeña, ¿no? Al final, y ya gente, ya veis. Sí, además con Sito en concreto es una persona con la que tú ya habías trabajado previamente. Entonces la comunicación entre vosotros yo creo que era muy fluida ya. Sí, para el tipo de proyecto que es, ya que íbamos a algo nuevo, pues, se podía lanzar a la piscina o nos podíamos lanzar a la piscina con confianza. Y pues de producción había dos, bueno, de su gente de fotografía, de arte, de vestuario y demás, y luego un eléctrico que no paró de currar, Álvaro. Porque al Sí. final eran muchísimos planos. O sea, podíamos ir rápido al no grabar audio, o sea, no grabar voces, porque no había cortes por voces. O sea, que siempre hay que estar pendiente de eso. Pues el micro no se le oye bien o alguna cosita. A ver, no quiero decir con esto que son los que más problemas den, pero no, hay de todo, ¿no? Puede pasar por tema de cámara o de audio, de interpretación, de mil maneras que se puede cortar una toma. Pero vaya, íbamos rápido. Y íbamos rápido porque muchas veces sacamos las fotos en ráfaga. O sea, no era una, pum, otra, pum, no. Era en ráfaga, iba variando un poquitín el plano y nos cogía ya pues más un matiz, un ángulo de 90, 80 grados. Bueno, Claro, porque el tiempo que se tarda en repetir una toma en vídeo no tiene nada que ver No. con el tiempo que se tarda en hacer una foto más. Claro, o sea, porque ya estás haciéndola a la vez, claro, mientras esté iluminado eso. Y bueno, la escena sigue, ¿no? A ver, se hace de principio a fin y pues si no si hace falta, pues se retoma desde el inicio. Pero vaya, tienes más capacidad de tener como múltiples tomas a la vez. Y en vídeo no. O sea, das una a la otra. Dure la escena, bueno, igual dura un minuto, que dura tres, pero en fin. Era en ese sentido mucho más fácil. Lo que pasa es que también exigía pues que todo fuera más intenso, más rápido y que los actores y actrices tuvieran muy clara la emoción, sobre todo por la que transitar o qué pasaba en esa escena, de dónde ¿Qué- venía el personaje, de dónde ¿Qué iba. fue más difícil para ti? ¿Actuar? Porque fuiste actor, pero también fuiste director. ¿Actuar o dirigir a los actores en este tipo de proyecto, me refiero, con fotografía? Actuar para mí no fue difícil, o sea, porque el personaje me iba bastante a la zaga y claro, ya lo había escrito y demás, pues, o sea... Ah, claro, como es el guionista también, pues escribió el personaje ya que le encajara bien. No escribí para mí, escribí el personaje, o sea, no soy yo el personaje, afortunadamente. No, pero bueno, pero que escribiste un personaje que ya te resultaba fácil o No, cómodo de interpretar, Bueno, a ver, entiendo. yo sabía desde que lo escribí que iba a ser para mí, eso sí lo sabía, no me voy Claro. a decir otro contrario, pero quiero decir, más allá de eso, no era una preocupación. Digamos que la preocupación era que mi compañera, sobre todo, que era Iris de Arriba, la actriz coprotagonista, ayudarla, o sea, ir a favor de ella, porque claro, para ella sí podía ser un cacao de emociones o de sentimientos y demás, muchas veces. Además estaba lo de las rutas, o sea, porque Claro, a veces claro, vamos a aclarar. compartíamos rutas narrativas en una misma localización. Lo que pasa es que en cine, igual que en este caso, se rueda por localizaciones. O sea, estás en un piso y un día, una jornada, y todo hay que hacerlo en esa jornada, o sea, de una ruta, de la otra, y a veces se mezclan y... Claro, en entonces fin. imagínate que hay una ruta donde es uy, qué felices son. Ujú. Y la otra ruta es todo mal. Bueno. Claro, a lo mejor tú grabas un plano de la ruta de qué felices son y a continuación grabas un plano de la ruta de todo mal. Ujú. Y uno va seguido del otro. Entonces la emoción de la actriz es muy complejo mantener esa continuidad, ese récord emocional, pasar de una a otra, o grabar algo que va después. O sea, igual grabas algo que es más del final. Ah, mira, ahora me está pasando a mí, que me estoy viendo en pantalla, en el making of y hablando yo también. Ajá, sí. Que hablas, me despisté con mi propia imagen, es que soy tan guapa que me pierdo. Faraona. Que tienes que actuar en una secuencia que igual va posterior a la que haces después, que realmente es una secuencia anterior en el guión. Sí, por eso es como un puzzle mental, también para los técnicos, porque es tener todo claro para que o sea, por luz, ¿no? O por récord de atrezo, o sea, elementos de arte que pueda haber en el escenario, que igual en una ruta están aquí, en la otra allá, en fin, y el vestuario,
todo eso son muchos factores que tener en cuenta a la vez y como íbamos rápido, pues teníamos que tener cuidado con que no hubiera problemas en ese sentido. Afortunadamente, como el equipo estaba, bueno, había mucha información, había un storyboard, ¿no? Para todo el equipo previamente, o sea, donde se veía cada plano, siempre surge alguno nuevo en el rodaje, Sí, o porque siempre se cancela alguno, pero vaya. un storyboard es como, por así decirlo, es como una especie de cómic Sí, de lo que se va a grabar, sí, ¿no? de cada plano que quieres grabar, de que hace el director con una ilustradora, o que lo puede hacer él también, ¿no? A veces son los propios directores, o sobre todo cuando son series se hace muy, muy rápido, ¿no? Más al día, pero bueno, cuando es cine se hace más cuidadito, ¿no? Ya que hay más tiempo, por lo general. Sí, de hecho hay Y... directores que son auténticos maestros del storyboard. Claro, o sea, el caso es que comuniques lo mejor posible, ¿no? Y entonces ahí se ve cada plano y cómo lo quieres y añades algunos detalles concretos que sean necesarios por vestuario, por sonido, por entorno, lo que quieras, es información que tú dejas ahí. Luego también hay un guión técnico, que esto es cómo integrar todo eso del storyboard, más referencias de guión literario, de diálogos, y es con lo que trabajan al final los Claro, todos técnicos, esos ¿no? documentos, el guión técnico, las plantas de cámara, el Sí. storyboard, son como la traducción del guión literario a cine. Sí. O sea, al lenguaje audiovisual, ¿no? Decir, vale, pues esto que pasa aquí, pues Alex entra en la habitación y bebe un vaso de agua, por decir un ejemplo así tonto, pues sería, vale, Alex entra en la habitación y bebe un vaso de agua, pero lo traduciríamos a plano general de la cocina, Alex entra en foco, Sí. pasamos a plano medio lateral de Alex y luego panorámica del vaso de Alex a la boca. Describiríamos como todos los tipos de plano que vamos a hacer, los movimientos de cámara, los efectos de sonido que va a haber, ¿no? Habríamos todas esas indicaciones para el equipo técnico. Sí, y decías antes las plantas de cámara, te estaba mirando ahí. ¿Qué son las plantas de cámara? No son plantas, literalmente. Pero lo que son como dibujos, bueno, no dibujos exactamente, hay unos programas de ordenador, de hecho se llama Shot Designer, el que uso yo, alguno más habrá, donde básicamente pones a vista de pájaro, ¿no? Cenital. Sí, como si vieras un plano Sí, de un edificio, sí. ¿no? De un Sí, como un plano arquitecto. tipo arquitectura, Sí. un poco ese rollo, donde sitúas pues personajes que son bolitas, o sea, muy simplificado, personajes con gamas de colores, o sea, elementos que representan puertas, que representan mesas, todo muy basiquito, y cámaras donde colocas la orientación de la cámara. Y todo eso pues lo resumes en una captura de pantalla o como lo quieras hacer, y es también información para, vale, visualizar dónde quieres poner a los personajes dentro de esa localización, dentro de esa habitación, dentro de esa cocina, dentro de ese, si es exterior también, o sea, también valen para exteriores, pero tienes que tener ya delimitado más o menos, o conviene, cómo es el escenario, o sea, haber localizado ya, o sea, dónde vas a grabar, Claro, o sea, esa localizar casa, es ir exactamente. ese museo, haberlo elegido, haber dicho es aquí, ¿vale? Entonces luego haces esa planta de cámara y sitúas las colocas, ¿no? Y por eso el director tiene que visitar esas localizaciones con el resto del equipo técnico que pueda en la medida de lo posible, o sea, con el director la directora de fotografía, de sonido Y todo este y- trabajo se hace principalmente porque, mira, ahora los que estáis viendo podéis ver la corrección de color de las fotos. Veis la foto original tal cual se sacó y veis cómo quedó después de la corrección de color. Visteis ahí un par de ejemplos. Porque todo este trabajo previo se hace porque la preproducción es mucho más barata que el rodaje. O sea, el rodaje es lo más caro de un proyecto audiovisual habitualmente. habitualmente, ¿no? sí. Entonces todo lo que podamos ahorrar, todo lo que podamos planificar y organizar en preproducción nos va a ahorrar dinero, tiempo y dinero en rodaje. No es lo mismo en rodaje tener a 25 personas trabajando, que no son solo sus sueldos, son sus desplazamientos, sus hoteles, su catering, porque esta gente quiere comer, la gente tiene la costumbre de comer, etcétera, etcétera. Pero en preproducción suele estar menos gente y además es un dinero mucho menos caro. Si tienes que alquilar equipos de iluminación, de cámara, pues en preproducción no los tienes que alquilar. Entonces todo este trabajo, aunque parezca muy reiterativo, de plantas de cámara, de storyboard, de tal, que parece como un trabajo bueno, pero si luego voy a rodar, ¿para qué hago todo esto? Pues porque a lo mejor, si no lo haces, te vas a encontrar un montón de problemas, de imprevistos en rodaje, que bueno, imprevistos siempre hay, pero el tema es reducirlos al mínimo, y así te los vas a evitar un poquito, y vas a ahorrar tiempo y dinero y disgustos. Conste que todo esto es lo sensato sobre el papel, luego hay multitud de proyectos por ahí. Claro. Hay directores mismamente que son muy de improvisar, que incluso igual le curran sin guión, o en fin,
no son otro tipo de proyectos más ilustrativos, por decirlo así, con menos diálogo, en fin, y que van más al escenario, en fin. Dentro de todo eso, pues se impone la lógica de cada proyecto. Vaya, que nadie interprete que todo tiene que ser así. Lo que pasa es que son recursos. Y si tienes recursos a tu mano que puedes hacer porque va en tu favor, favor, tengas el puesto que tengas y en el resto de tus compañeros de equipo, porque siempre es un trabajo en equipo, sea más grande o más pequeño, pues todo eso vale la pena dedicarle tiempecillo a trabajarlo, porque además, bueno, es entretenido, al menos a mí me lo parece. Y lo que pasa es que, decíamos antes, que sí, lo más caro suele ser el rodaje, o lo más fundamental a priori en los proyectos de cine o de series. En este no. En este no. La postproducción. O sea, para nosotros, de donde veníamos, sí, claro, fueron 7 días, o sea, más 2 días de descanso, y lógicamente, vale, si sacas muchísimo material es importante que todo vaya bien, que todo fluya, pero esto ha sido un proyecto de pospo. O sea, sí, de postproducción. O sea, realmente hubo mucho más tiempo de postproducción. Con diferencia, sí. O sea, estuvimos 5 meses solo para montar con Lara, y luego otros 5 meses programando lo que es el desarrollo y programación de la app, que lo hizo un estudio de Santiago de Compostela. Sí, de hecho, si me permites, quería pararte aquí porque justo en el making of apareció una imagen que ilustra muy bien lo que hablábamos antes de cómo jugábamos con el texto, y como justo llegamos ahora al montaje, pues nos encaja muy bien para comentarlo. Es en una sola imagen. Podéis ver, y los que no lo veáis, os lo vamos a narrar ahora mismo, podéis ver diferentes tipos de situación de texto. Primero tenemos 2 frases que están centradas, que están alineadas al centro, que además están separadas en párrafos distintos, que además aquí no lo veis, pero en su momento aparecían por separado. Primero aparecía la frase de arriba, luego la siguiente frase, y después veis que hay dos personajes que están discutiendo. Hay un coche, y a los lados de cada puerta del coche han salido del coche 2 personajes, Sebas a la derecha y Dani, un amigo suyo, a la izquierda. La frase que dice Sebas aparece alineada a la derecha, justo encima de él, sin taparle la cara, para que el lector entienda perfectamente, el jugador entienda perfectamente que esa frase es una frase que dice Sebas, porque no hay todo el tiempo un narrador aclarando, a veces sí, pero no hay todo el tiempo un narrador aclarando, no sé qué dijo Sebas, no sé qué dijo Alex, porque sería un rollo. Y la frase que dice su amigo Dani, pues aparece encima del cuerpo de Dani, alineada a la derecha. Y además la de Sebas aparece más arriba. ¿Por qué? Porque habla primero. Entonces así, como lectores, tenemos de un solo vistazo muy claro en qué orden van las frases y quién dice cada frase. Aparte de que las frases se van escribiendo, ¿no? Con una animación que nos costó tiempo crear y configurar para que nos gustase. Y van las frases escribiéndose poco a poco en la... A mayores hay alguna pista que, si os fijasteis en el texto, salen en comillas de inicio y de final. Lo que son diálogos. Lo que son diálogos, lo correcto en español, en gallego, es que sea una raya al inicio y ya está, para los diálogos en literatura. Nosotros nos pasamos por encima de esa norma en favor de tener una pista visual más de inicio de frase de diálogo y cierre de frase de diálogo, por las comillas se van al inicio y al final. Esto se hace así en inglés, por ejemplo, se usan comillas, no se usan al raya. Y lo que pasa es que, bueno, una licencia que nos tomamos para que fuera más fácil dar esa pista de cuándo se acaba una frase de un personaje. De hecho, tuve que corregir un montón de cosas porque yo ponía, porque en inglés es distinto que en castellano, fijaos a qué grado de minuciosidad tuvimos que ir foto por foto, porque yo ponía, ahora lo voy a decir al revés, verás tú, yo ponía el punto y luego cerraba las comillas. Y lo correcto en castellano se hace al revés, cerrar comillas y luego poner el punto. Así es. Lo dije bien, ¿no? Y en inglés al revés, o sea, se pone el punto dentro de las comillas o del paréntesis, por ejemplo. Entonces tuvimos que corregir, nos fijábamos en un montón de cosas, también eso, que lingüísticamente estuviera lo mejor posible, tanto a nivel de gramática, de ortografía, y aún así, o sea, esto lo digo yo porque ya estuve yo en esa parte, o sea, Lara ya había hecho su trabajo bien hechito para dejar los vídeos de referencia de cada episodio, porque ya montó un vídeo de referencia de cada episodio de la narrativa en sí, pura y dura, no había nada de la parte de app, de menús, ni nada, era la historia. Claro, yo no soy programadora, yo soy montadora audiovisual, entonces, es lo que le falta, ser programador. Es lo que me falta, y a ti. Y con eso trabajo, con toda esa referencia, más materiales que ya había y demás, todo lo más clarito posible, pues el estudio que decía antes, que es Imagine Software, que está en Santiago. Y, o sea, nosotros, o sea, Melgo Cinema, mi productora, no tiene tampoco a nadie. O sea, nosotros contratamos a gente de cara a las producciones, al rodaje o cuando sea.
Hoy por hoy no teníamos nadie de quien tirar o era un mundo muy desconocido, entonces mejor tirar de un estudio directamente al que encargar, ¿no? El contratar ese trabajo y que ellos iban a gestionar y nosotros o yo supervisar el proyecto, ¿no? Todo ese tiempo. Esos 5, casi 6 meses que fueron otra vez, bueno, prácticamente 6, o sea, un poco más tiempo del que tardamos, porque al final en cada idioma, pues había que, o sea, los idiomas son más largos, las palabras en sí, o no. El inglés es más corto que el francés es más largo, te ocupa ¿Y por qué no está en más alemán? tiempo y descartamos el alemán por eso mismo, habría sido un cacao de narices el alemán, pero tiene sus particularidades y no te va a quedar exactamente igual cada frase, entonces había que repasar y distribuir las frases o muchas frases de hacerlo que quedara más bonito, o sea, partir de una línea a otra o detallitos por aquí y por allá, vaya, que había que mirar atentamente y, por ejemplo, en portugués sí que tienen que ir las frases, los diálogos con raya y además en cursiva, y es una cosa que tuvimos que hacer ahí. No quisimos poner cursiva en general porque cansa un poco más a la vista. Lo dejamos solamente para pensamientos de personajes, cuando alguna vez que hay. Pero vaya, son recursos en los que pensar. No, Sí, no cosas usamos, que no a lo no mejor no te usamos- planteas de entrada, pero no- que al final tienes que pensar en todo eso Sí, cuando... no usamos tampoco código de color, o sea, podríamos haber puesto frases de un personaje en color, de otro personaje en Sí, que otro eso a veces color. pasa en el subtitulado, ¿no? De las películas, a Claro, veces sucede. lo que pasa es que al final pues era un poco, oye, como en cada fotografía hay un color y otro y otro y otro y otro, pues tampoco sentía que me iba a garantizar que una Mira, y ahora que iba a ir que mejor, ¿no? estamos viendo en pantalla imágenes del making of relativas a distanciamiento social, seguridad, higiene, COVID, ¿cómo fue llevar a cabo un rodaje en plena época COVID? Porque este rodaje se hizo el verano pasado, es decir, verano de 2020, recién salidos de un confinamiento domiciliario. Y quien no recuerde, no había vacunas. No había vacunas, efectivamente. No había nada más que, bueno, mascarillas, gel, había protocolos que sacaban algunas, bueno, como el Ministerio de Sanidad, o lo sacaba la Agencia X o la Asociación de Productoras de no sé qué. Y pues de aquí por allí adaptamos un poco a nuestra realidad, asumimos que esta al final era responsabilidad individual, si uno no tenía no había tenido contactos de riesgo, no andaba ahí haciendo el loco, pues lo normal era que no tuviera el virus, ¿no? Así fue, pero vaya, había que jugársela, o sea, sobre todo en la parte de actores, o sea, los técnicos teníamos mascarillas, se renovaban las mascarillas, había los geles y tal, pero los actores estábamos más expuestos, lógicamente. Claro, sobre los todo al actores teníais que quitar la ser algo mascarilla. íntimo. Bueno, y lo hicimos, porque había que trabajar al final. O sea, nadie me estaba pagando o subvencionando eso en este momento, pero ahí era trabajo que estábamos creando y le veíamos más valor que el riesgo que en teoría, como estábamos siendo responsables, ¿no? Todos, Claro. cada uno de nosotros. Sí, no... que el mensaje es que hay que salir adelante, es lo que Sí. dices tú, hay que seguir trabajando, Sí. no hay una industria entera no se puede permitir estar parada un año y medio. No, claro, y sobre todo cuando igual no había ayudas o los requisitos eran así o así, en fin, era importante que aunque no fueras la mega productora, sacaras adelante trabajos o este proyecto. O sea, valió la pena, tenía su riesgo, pero es que siempre lo iba a seguir teniendo, en cualquier caso, hubiera test o más lo que fuera. Y lo que sí tuvimos en cuenta era, o tú quise ir un poco a favor de obra, era tener más localizaciones de exterior. O sea, claro, Claro, más al aire eso ayuda libre. muchísimo. Porque, bueno, y ya era más cómodo, claro. Siempre si tienes mucha gente integrada en una estancia, en una habitación, pues es más rollo, más cansado, más Sí. estrés, más calor también, y el calor conlleva estrés. Y por experiencia en los rodajes muchas veces acaba siendo el camarote de los hermanos Marx. O sea, estás allí un montón de tiempo, un montón de gente muy cerquita. Entonces aquí era bueno que intentabais evitar eso, ¿no? Incluso Claro. uno de los interiores que tuvisteis, el Museo de Bellas Artes de Coruña, es una localización muy amplia donde Sí. teníais muchos espacios donde poder separaros, Fue la estar a primera gusto. donde rodamos, entonces fue también fácil para moverse, ir con calma. Siempre hay que intentar arrancar bien Sí. los proyectos. No, Sí, no porque en con lo los más rodajes complicado. vamos todos normalmente un poco nerviosos al principio. El primer día, sobre todo, pues es probable que no conozcas a gran parte del equipo, no sabes muy bien cómo va a ir, se suelen pegar unos buenos madrugones, llegas, producción tiene que montar todo, tanto el catering, cafés, que es como súper imprescindible, la mesa de los cafés es casi lo primero que hay que montar al llegar a un rodaje. Cada equipo se pone a montar sus equipos, valga la Sí, redundancia. y va haciendo pruebas y descubre, o sea, nosotros descubrimos, teníamos un monitor de ayuda, un monitor externo para la cámara y pues no funcionó. Y a la porra, aparte del dolor personal de que en ese momento pues era dinero tirado, ¿no? Se devolvió. Claro, se pero hay que recupera. seguir adelante, no se Pero hay que puede... seguir, bueno, pues se trabaja sin eso, o vas midiendo los tiempos, todo el mundo va midiendo los tiempos, se va haciendo al tono, bueno, al tono y al formato, sobre todo, o sea, me consta que el equipo técnico
bueno, y poco todo Dios, supongo, tenía dudas de, bueno, pero esto cómo se hace, cómo se hace. Al final, Claro. yo creo que se dio cuenta de que el rodaje en sí no era tan radicalmente distinto, más allá de que tenía que eso, que ir más rápido, porque eran muchos planos y demás, pero lo que es la Sí. organización y coordinación entre equipos no era tan distinta. Sí que fue un reto también al logístico, porque había que cambiar de muchas localizaciones en relativamente poco tiempo y bueno, pero fue un reto que sacamos adelante. Y aquí estamos viendo la aplicación en tus manos, ¿no? Unas imágenes de Sí. demo. ¿Cómo fue entonces todo el proceso de programación? Esa fase final ya de, vale, tenemos un proyecto, porque hasta entonces teníamos un producto audiovisual. Un vídeo exportado, que era lo último que yo te había dado, con el Claro. audio, con toda la ambientación sonora, pero teníamos que tener una app, teníamos que tener un videojuego. Claro, o sea, los recursos que teníamos, todas las fotografías, en el orden en el que las teníamos por narrativamente hablando para contar la historia, ya con la corrección de color, ya estaba también la música creada, que se creó. Normalmente en cine se crea sobre el montaje, o sea, ves la historia ya creada, salvo que haya un leitmotiv muy peculiar que se crea con antelación, imaginaos, Star Wars, ¿no? O algo así. Pero se crea sobre la historia principal, la trama, o sea, que tal suceso del minuto 3 al 5, pues el músico crea sobre ese suceso lo que es compone todo ese tema o lo que sea. Pero en este caso, como sabíamos que íbamos a usar más de una vez la música, o sea, cada tema, y de hecho está más o menos repartida para que no se repita en ninguna ruta, había que crearla con antelación para luego tener libertad para dónde colocarla. Aún así iba a ser de lo último a la hora de montar. Lo mismo el sonido. Primero era la foto con el texto. Y luego sobre eso venía el audio y la música. Bueno, la música antes que el audio, de hecho. El audio me refiero a los efectos de ambiente pues, del bosquecillo. Bueno, bosquecillo, Claro, porque la aunque no tiene casa. diálogos, sí que hay sonido. Y de hecho Sí, se recomienda jugar con auriculares, ¿no? que hace una diferencia bastante grande en lo que es la inmersión, porque estás oyendo sonido pequeñito que está ahí. A veces hablamos y no nos damos cuenta, o estamos y no nos damos cuenta, pero gracias a los auriculares, en este proyecto, al menos, como en tantos otros, como cualquier juego o peli, Sí, y en la crítica ves muchos matices. en la crítica que hicieron de la aplicación, una de las cosas que decían era lo inmersivo que es con el sonido, ¿no? Que sí que es verdad que aumenta, creo que aumenta mucho la experiencia, que mejora mucho la experiencia Claro, de juego, tú al ¿no? final pues puedes coger y jugar este juego o darle una app o lo que quieras, pues en el metro, con todo el follón, pero si no tienes los auriculares, pues vale, ¿la puedes disfrutar? Sí, vas leyendo, te vas enterando, pero lo mismo no es tampoco el entorno ideal, ¿no? Y en este caso, que es un proyecto de pura historia, pues bueno, es una recomendación que hacemos a partir de ahí. Claro. Quien quiera hacer Entonces, como ahora, buenamente pueda. como dijimos antes, al final de este podcast vamos a sortear 3 códigos para tener la aplicación entera, gratuita, en tu móvil. Los 3 capítulos, toda la historia completa. Porque desde ya tú puedes entrar tanto en iOS como en Android en las App Stores y puedes descargarte la aplicación buscando Ti Primeiro, y el primer episodio es gratis. Es decir, la descarga de la aplicación es totalmente gratuita. No tienes que pagar absolutamente nada por descargarla. Tampoco hay anuncios o cosas así molestas, o sea, es una Nada, y descarga pura y es dura. gratuita para toda la vida. Y puedes descargártela, jugar el primer episodio. Y después, pues una vez que hayas jugado ese primer episodio, si quieres y te apetece, pues es cuando realizarías el pago para tenerla completa y tener los extras también. Pero vamos a sortear 3 códigos al final para que tengáis acceso, algunos afortunados y afortunadas de vosotras, a tener la aplicación completísima, con todo, con todos los extras, con todos los episodios y demás. ¿Qué tal? ¿Cuándo salió esto? ¿Cómo...? Bueno, ya lo sé cuándo salió. Salió a principios de agosto. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal este mes y poquito que lleva? ¿Qué tal la acogida? Que lo sepáis, terrícolas, esto salió el 10 de agosto y o sea, lleva un poquito más de un mes a la venta. La idea siempre fue sacarlo en verano. Y bueno, verano, claro, verano va tanto de finales de junio como hasta primeros de septiembre. Y luego no coincidir. Sabíamos que en septiembre, que es donde estamos ahora, iba a haber también mucho, en parte por la pandemia, mucha acumulación de estrenos, de noticias de cultura, de festivales. Estamos que no paramos, que si Venecia, que si Toronto, que si no sé qué, o videojuegos, lanzamientos de los bombazos y tal. Y que nos iban a comer un poco dentro de que bueno, uno tiene los recursos que buenamente puede para promocionar y difundir y tal. Tenemos una agencia de comunicación, Flamingo, que son de Madrid, trabajan muy bien. Y vaya, acabó saliendo el 10 de agosto.
en ciento y pico países. Tú cuando lanzas una app o un juego así distribuido pues, tanto en la App Store como en Google Play, puedes elegir en los países en los que la lanzas y puedes ir sumando cuando quieras. O sea, eres libre. Puedes hacer, o sea, lanzar uno chiquitito y ver cómo evoluciona o, en fin, depende Supongo que, mucho que el pago, ¿no? Que debes realizar varía, ¿no? Dependiendo de dónde lo Sí, lances. se adapta, hay conversión, ¿no? En el precio. En Apple es fijo. Por lo que sea, lo controlan ellos y en Android lo puedes fijar tú. Si quieres rebajar extra en un X país, porque, bueno, por lo que sea, lo puedes hacer. El caso es que lo lanzamos en ciento y pico países, incluyendo, lógicamente, donde teníamos la traducción, o sea, Claro. gallego, español, bueno, es España, pero también Latinoamérica, inglés, francés, italiano y portugués, de Brasil. O sea, son lenguas romances y países donde más o menos somos de sintonía similar y Sí, bueno, que por se puede lengua, entender y empatizar sí, quizá que más con los podía personajes. funcionar mejor lo que es Sí, hablando de los idiomas, esto. si no la encontráis con ti primeiro, con Ujú. esa I en el medio, porque el título es en gallego, si no la encontráis como ti primeiro, porque a lo mejor tenéis vuestro móvil en inglés o en otro idioma que no sea el castellano, la podéis buscar como You First, ¿vale? En inglés. Que es el O título sea, internacional. y la miniatura, por si acaso, porque sé que aparece en muchas aplicaciones, ¿no? En las App Store, esta evidentemente no es de las más populares, no tiene millones de descargas, entonces a lo mejor no os aparece de primera. La miniatura es una parejita muy sonriente, tumbada en la hierba, se ven sus caritas y la hierba de fondo. Es fácil de encontrar en ese sentido porque son personas de verdad. O sea, Claro, lo normal es que sean dibujos, sí. ilustraciones, o A mí ahí, me llama... ahí se ve a la derecha, o sea, Sí, es lo que vais a ver 100%, o sea, es la única que hay, yo creo. me llamó mucho la atención Bueno, eso, el que dentro de todas las apps que normalmente tienen un logo que es ilustrado, que sí, además o normalmente es de ordenador o un gráficos o lo gráfico y que sea, demás, claro. claro, esto llama la atención porque realmente ya empatizas desde el primer momento porque ves las caras de las personas. Así, Entonces desde el primer momento lo... Felicita. Y bueno, como decíamos, se lanzó el 10 de agosto y no llegó al mes y sumó más de 10.000 descargas, o sea, Más de superó 10.000 esa barrera. descargas, qué guay. Y en más de 30 países, o sea, países muy diversos, muy variopintos, como Brasil, como India, como Italia, como Indonesia, Tailandia, Francia, ¿Dónde está República teniendo Checa, más éxito? pues esos que dije precisamente. En esos estás... India, Brasil, hombre, también nosotros estamos usando anuncios o en parte anuncios de Google Ads, y entonces pues Ujú. escoges y vas probando dónde responde mejor, dónde responde peor, y pues India es un país mismamente que está súper mega poblado, ¿no? 200 millones, Claro. igual es un país que te genera muchas descargas, no necesariamente te Claro, compra, porque el ¿no? número de descargas son las descargas gratuitas, no Claro. significa que todo el mundo después vaya a Claro, pagar, ¿no? siempre En es la una versión completa. proporción mínima o muy pequeña de todas esas descargas. Igualmente es positivo porque vemos que, o sea, vosotros sabréis, ¿no? Lo que os sale de anuncios todo el día o no, cuando vais a YouTube o en cualquier lado, Sí, si saltáis a la web que os sale el anuncio o hacéis clic y os descargáis todo lo que aparece, o sea, si se ha descargado es porque de entrada algo de interés genera. sí. Y así hemos ido viendo todo tipo de impresiones, que tampoco ha sido, o sea, sorpresa porque es un proyecto que no deja indiferente, o sea, para bien o para mal no deja indiferente, o sea, es muy peculiar. Y estamos abriendo al mundo, a un montón de gente que hay de todo, claro, gente que le entrará o no, de una edad o de otra. Lo que podemos controlar es la ubicación, o sea, el país desde donde se descarga y podemos tener info variada del tipo de móvil que usa o de cuántas desinstalaciones hay, o en fin. Al final, hay muchos tipos de apps o de juegos que son de descarga, o sea, son de volver a ellas, o sea, o tipo Candy Crush, ¿no? Sí, que Imaginaos. puedes volver una y otra O vez, al ¿no? Tinder vuelves una y otra vez, ¿vale? Eso son muy claramente, es por lo que apuestan muchas y viven de anuncios y Sí, demás, Tinder pero es una aplicación que cuanto peor funcione, mejor funciona, porque si no encuentras pareja vas a volver una y otra vez. En cambio, si claro, te machea bien, ¿no? sí, sí, Si te empareja bien la primera vez, no vuelves a entrar, claro, en sí. teoría. Entonces, A- su a- a- negocio está en que no funcione del todo bien. Así es, pero este es un proyecto cerrado, o sea, es un juego cerrado, una historia concreta, cerrada, que también los hay, ¿no? Otro tipo de experiencias. Y por eso no quisimos meter anuncios, o sea, con un pequeño pago, ¿no? Que ahora mismo está en 4 euritos. Iremos jugando, haciendo que dentro de X semanas o meses rebajitas temporales o permanentes. Aparte tenemos los códigos que estamos aquí sorteando Sí. también, ¿no? Pero vaya a ir sumando poquito a poquito, ir viendo la recepción. Luego hay circunstancias que no puedes controlar, o sea que aun teniendo estos idiomas traducidos, alguien lo quiera pues en turco, en Claro, griego, no, bueno, siempre va a haber quien pida, es normal, o pero... algún hater o cosas así, pero luego ves que pues si te llega pues es un rumano, un
hindú o un portugués, o sea, un brasileiro o alguien de por ahí fuera que aparentemente pues dices tú, pues quién iba a imaginar que le iba a entrar muy bien el proyecto y dices como Sí. que le mola, ¿no? Y dices, Sí, pues o lo de guay. la India, ¿no? Que dices, al final estamos teniendo más gente en Sí, India no, sí, que... Asia es un mercado enorme y la verdad, y a veces parece que siempre los tratamos los europeos o los occidentales con condescendencia y son enormes y están Sí, ahí sí. consumiendo y con sus móviles y muy disponibles y todo esto, claro, nos da información de que para el futuro, para futuros proyectos, ya no ya pues es un sitio al que hay que mirar muy atentamente, o sea, no pensar solo en tu ombligo, ¿no? Por decirlo así, en lo que tienes al lado de casa, sino que hay todo un mundo por explorar que quiere saber más o de nuestro mundo, simplemente, da igual Sí, el formato, da igual el género, o sea, de ver el mundo occidental. Igual a sí. ellos no les llega, como no podemos entrar nosotros, no sé, en filming y ver una peli de coreana o ver una peli de la China o ver algo así, ¿no? Esa facilidad, como estamos llegando al móvil, o sea, sin esas barreras, ¿no? Muy fácil, lo ves y lo descargas, pues es una sensación distinta de conectar culturalmente con otras culturas, lo cual me Mira, parece que es y valioso. pregunta Fede Gitch87 en el chat. Que digas con sinceridad cómo es trabajar con Lara. Con sinceridad, recalcan. Pues con Lara era la tercera vez que trabajaban en este proyecto, pues sí, llegó a tres, nunca ha fallado a uno. Y ya la conocía de antes de un par de encargos curiosos de vídeos, de cosas mías a título particular, pero bueno, es que trabaja muy bien y es muy Yo creo fácil que trabajar venían con ella. buscando más salseo, ¿eh? Que venían buscando que me criticaras o algo. Ah, sí, no es posible. No es posible. Error 404. El bot sale Veis que yo traigo a sale los de así. invitados muy bien educados, luego Claro. le doy por detrás el dinero La galletita me la para da el por aquí. sobornito para que no puedan decir nada malo. La verdad es que eso, habíamos trabajado previamente, lo que No, pasa que... lo que pasa, bueno, eso sí, o sea, ya había hecho los making of, ya visteis el de parte uno de fondo, para esta vez hizo el montaje, de primera la llamé solo para el montaje, vaya, o sea, porque yo voy probando, me gusta ir probando a contactar con gente nueva, no trabajar siempre con los mismos, me parece muy peligroso eso y aparte muy, bueno, me aburre, si todo el mundo es siempre el mismo, o sea, y no he hablado de gentes secundarios, entre comillas, de una auxiliar de no sé qué, una ayudante no sé cuánto, sino que los jefes de departamento, o sea, nunca he repetido, bueno, cuadró un poco así, no es que fuera sea tan cuadriculado, pero nunca he repetido con dirección de fotografía, con montaje, con sonido directo, con dirección de arte, siempre gente distinta. Y Sí. son puestos fundamentales en una producción así de audiovisual, vaya. Y pues a ella le vi que le podía encajar igual el proyecto y pues, vale, monta. Claro, yo había hecho eso en los dos proyectos anteriores de Melgo Cinema, había hecho el making of, me había encargado yo de estructurarlo, guionizarlo, grabarlo y editarlo. Esta vez lo que hice fue montar, no el making of, sino montar el proyecto. Bueno, el making of al final lo acabé montando también, pero esa es como Circunstancia. esa es otra Otra historia, ¿no? historia. Por temas de plazos y demás, pues al final lo tuve que montar también para que llegara a tiempo. Pero lo que hice fue hacer el montaje del propio proyecto. Y eso era algo que previamente no habíamos hecho, O sea, entonces... esos vídeos de narrativa de diferencia que os decíamos antes, al final, luego como se remontó, en cierta manera, claro, luego en la parte de programar la app, porque ahí ya había otra vez libertad para matizar lo que quisiéramos, pues igual alguna cosita de tiempo pequeñita sí que ajustamos, o sea, algún recorte de línea se hizo, alguna frase aún quedó fuera, o sea, bueno, por lo que fuera, o sea, aún había lógicamente, margen para corregir Ujú. cositas y mejorar, pues había que aprovecharlo, ¿no? O sea, no se trataba de ir ahí. Todo lo que hizo Lara va a misa. No se siente. No, no, además el trabajo de montaje siempre es un trabajo que es muy colaborativo con el director, porque al final es... Muy vivo, ¿no? Claro, tiene que respetar la imagen del director. Estoy levantando las manos porque en el chat piensan que te estoy apuntando con un arma bajo la mesa para que hables bien de mí. Entonces me han pedido, por favor, que levante las manos para que vean que no tengo un arma Tengo las dos piernas aún enteras, creo. todavía. Tengo un dolor Pero lumbar porque terrible, has hablado bien, porque has hablado bien. Entonces, eso, fue un trabajo que además, claro, un formato tan distinto para los dos, yo nunca había montado una novela visual, tú nunca habías dirigido una novela visual, entonces sí que fue un trabajo muy de equipo, ¿no? De yo, evidentemente, me pasaba horas y horas montando, además incluso conté con Yago Prada, con un colega también de profesión, para que él fuera montando en paralelo algunas otras partes, porque si no, no llegábamos, era un trabajo como muy de artesanía, de ir engranando poquito a poco cada foto, Sí, pensar dónde ponemos la porque es un frase... tipo de proyecto, como lo hicimos, que hay margen a cada segundo prácticamente de hacer algo distinto. Sí,
O sea, con el ritmo, con la velocidad del texto, con un efecto que quieras meter de vídeo, ¿no? De animación o de no sé qué, o con la propia velocidad de la imagen, pensando ya en el sonido que metan aquí no sé qué, no sé cuánto. O sea, es un poco infinito y por eso también es muy rico de trabajar con ello para... O sea, si alguien está aquí escuchando esto y quiere aprender, pues que se puede jugar con fotografías a montar así historias y no solamente que sea Claro. vídeo en movimiento, ¿no? Además, De seres humanos. si Más lo barato queréis es. hacer exactamente a barata, si lo queréis hacer a nivel amateur, a nivel de muy bajo presupuesto, es mucho más barato sacar una fotografía con buena calidad que grabar un vídeo con imagen y sonido con buena calidad. Entonces, podéis hacerlo y luego se puede jugar muchísimo, porque había fotos que salían varias veces seguidas, pero porque se aprovechaban al máximo, se exprimía la foto. Primero a lo mejor salía un detalle de la foto. Imagínate que era una imagen de Sebas caminando por la calle. Pues a lo mejor primero salía un zoom de una parte de la calle, parecía simplemente como una imagen del exterior para situarnos. Después se veía su sombra. Y después a lo mejor ya se veía su cara y de su cara íbamos haciendo un zoom out Sí. hasta verle entero de plano general. O sea, Entonces, es economía de recursos. sí. O sea, a veces zafabas por así, porque creabas planos que no tenías aparentemente de inicio. Claro. O sea, reutilizabas una imagen para hacer un plano más cerrado. Como al final las fotos dan mucha calidad, pues te daban igual el pego para otro momento concreto. Claro, Así porque la resolvías. foto siempre tiene, bueno, siempre no, pero en general la foto tiene mucha más resolución que el fotograma clásico de vídeo. Entonces, lo bueno de sacar fotos es que podíamos rescalarlas sin que perdieran calidad, sin que pasaran del 100% de su tamaño. Entonces, eso nos daba muchísimas posibilidades. También de hacer un zoom y hacer una panorámica digital, de hacer eso zoom a la cara de una persona en un momento tenso. Había como muchísimas posibilidades. Incluso hicimos algunos zooms rápidos más humorísticos en ciertos momentos, sí, ¿no? Eso me lleva a que al final nosotros lo que hicimos hacer, como el tono de la historia, que tenga más comedia, más drama, suspense, un poco de todo, o sea, al final una historia muy jugada, ¿no? Un tipo Gran Hermano, en cierta manera, ¿no? Como que es por el narrador del que hablábamos antes. No queríamos ser efectistas porque es muy fácil caer en eso, o sea, meter sonido de broma o Sí. girar la pantalla a lo loco, en fin, te puede ocurrir ahí mil maneras de jugar con lo que tienes delante, pero el tono más o menos tenía que ser realista, porque era una Sí, historia, encajar con bueno, la propia historia. una historia pues, bueno, con su dureza, a su manera, y en fin, no podías cargarte demasiado o sea, había una fina línea, ¿no? Muchas Sí. veces con lo que se está jugando Pero ahí. fue divertido también, ¿eh? O sea, fue muy cansado porque fueron muchos meses, muchas horas, más de lo que esperábamos, porque además, claro, no teníamos la experiencia previa de cuánto tiempo va a llevar esto. Sí, de hecho, ahora que lo dices, hora y media pensaba yo que iba a ser esto, porque eran 90 páginas más o menos, o sea, media hora cada tal, fue el doble, o sea, 3 horas y pico. Hombre, y di tú, me llegan, por cierto, también algunas opiniones que son muy razonables, que digan, es que el texto va algo lento. Como no se puede acelerar, ¿no? Y vale, puede ser que igual a veces nos pasáramos, ¿no? Porque dices tú, no puedes ir muy rápido, pero tampoco que dé tiempo a leer a todo Claro, el tienes mundo. que asegurarte, si no vas a permitir que la gente Claro. pase el texto, tienes que asegurarte que a todo el mundo le dé tiempo a leer. Entonces, pero es lo que decíamos antes, no fue un error. O sea, yo recuerdo que en las conversaciones que teníamos, además recuerdo que una primera versión que te mandé iba muchísimo más rápido y me dijiste, no, esto es una cosa Sí. contemplativa, pausada, que va a jugar a la contra del ritmo rápido que tenemos de videojuegos y demás. Va por otro lado. Es una historia costumbrista, es una historia del día a día y queremos que el espectador, que el lector, que el jugador, nunca sé muy bien cómo llamarle, entre en ese mood, ¿no? Entonces, te puede gustar más o menos, pero creo que lo bueno para disfrutar la app es darte cuenta de que es una decisión voluntaria y que el director la tomó, es decir, tú la tomaste por un motivo, ¿no? Que no es un error, que es que querías que se disfrutase, porque además te da tiempo de leer, Sí. de ver la foto, Claro. de escuchar los ambientes, de disfrutar la música. Al ser la primera vez que hacíamos este formato y el que lo está viendo tantísima gente por primera vez disfrutando, era importante hacer ver también que no solo comunica el texto, también la imagen. Entonces Claro. tienes que dar tiempo a que tanto la imagen como el texto comunique. Aún así te diré, sí que hubo también una review en inglés, de hecho llegó algo menos favorable. Y no le entraba tan bien, un poco le parecía no tan intencionado todo eso, sino como, bueno, como que mala lección, ¿no? Por la parte de los creadores del proyecto. Lo cual, bueno, si es constructivo también, bueno, está bien justificado. También puede ser así la sensación, pero que en nuestro caso era buscado, o sea, totalmente. Hay un porqué y va en esa línea de
leer con calma, llevar una vida más contemplativa, que al final no estamos hablando de eso, de 30 horas de experiencia, sino que son 3 horas, si lo ves todo, si no es una hora de tu Claro, vida, que puedas tomarte con calma y tú para entrar en elegiste, una historia. además, que muchas partes del audio fueran sincro, que incluso la música empezara y terminara en momentos clave. Claro. Entonces, claro, si permitías que las personas avanzasen a otro ritmo o se saltasen partes, o iba a haber cortes muy bruscos continuamente en la música, Claro. o se iba a perder ese efecto de sincronización, ¿no? De efectos sonoros. Sí, Entonces, o sea, no veía yo manera de que eso fuera a funcionar bien. O sea, si se acelerase o si se pusiese por encima el texto, por encima de la imagen. O sea, no me tenía sentido priorizarlo de esa quizá también manera. porque venimos, y en este caso tú vienes del mundo del audiovisual más que del mundo del videojuego. Entonces, al final, yo creo que todo momento estaba ahí latente ese punto de vista de director de cine, ¿no? De director de Sí, audiovisual. porque al final ese es un relato que se lee, ¿no? Y se va disfrutando de esa manera. Y vamos a pasar. Vamos a pasar a la parte de éxitos y fracasos, que es una sección en la que yo cuento mis éxitos y fracasos del mes, ¿vale? Siempre hablamos un poquito para aprender un poquito de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, no para fustigarnos ni para subir nuestros egos, sino para ir aprendiendo y compartir con la comunidad también nuestra experiencia. Entonces, en esta sección van a pasar dos cosas, que mientras yo cuento mis éxitos y fracasos, tú vas a pensar los tuyos, y la comunidad va a tener sus últimos segundos para canjear puntos del canal para intentar ganar los códigos, ¿vale? Porque si habéis entrado ahora hace poco, recordamos que vamos a sortear inmediatamente después de estos éxitos y fracasos, si no hay ninguna pregunta mayores, vamos a sortear 3 códigos para descargar la aplicación completa, que no solo tengáis el primer episodio, sino que sin pagar nada podéis tener la aplicación completa. Uno de ellos va a ser solo para suscriptores, ¿vale? Porque siempre intentamos agradecer a la gente pues que nos da dinerito exactamente y que nos apoyan y que están ahí siempre y demás. Vamos a darles uno de ellos solo para suscriptores y el otro va a ser para entre todas las personas que estén en directo y que estén canjeando puntos. De hecho, había ahí un pequeño pique ahora entre 2 o 3 personas en el chat canjeando puntos ahí sin parar. Así que nada, mucha suerte a todos, que sepáis que tenéis los últimos minutitos para ir vosotros canjeando y Robert pensando sus éxitos y fracasos. Yo voy a contarte los míos. Mi fracaso es un fracaso que es de siempre, pero que este último mes se ha acrecentado por diferentes cosas que he tenido que hacer, que es pensar demasiado las cosas y bloquearme en lugar de actuar. Que eso provoca que yo, ante tener que hacer algo nuevo, tener que atreverme a hacer algo, ese darle vueltas, ese tener miedo, ese pararme a pensar incluso cómo hacerlo lo mejor posible, me bloqueo y me paraliza, ¿no? Como ese miedo me paraliza, en vez de decir, bueno, pues lo voy a hacer como lo puedo hacer ahora mismo, mejor o peor, y pues luego pues ya lo iré mejorando, ¿no? Sobre la marcha, esa frase que intento repetirme como un mantra de mejor hecho que perfecto, ¿no? De arranca, hazlo y lo hagas regular, pues ya lo harás mejor y luego mejor y luego mejor. Como hoy, que es la primera vez que estoy llevando el control técnico casi al completo, aunque está Martín en la sombra echándome una mano, vetando a los bots que había por ahí en el chat y echándome una mano con el sorteo. Pero todo lo que es el control técnico de planos, de la música, del guión, de demás, lo estoy llevando todo yo. Y fue a base de toda la semana decirme a mí misma, pa'lante, Lara, o sea, da igual, si no sale del todo bien, pues ya saldrá mejor. Si es que es la única forma de que salga bien, es empezar haciéndolo como lo tienes ahora. Entonces, es mi fracaso y además lo he puesto para volvérmelo a repetir, para seguir jugando a ese mantra de mejor hecho que perfecto, hazlo, ¿vale? Porque además me lo dicen ellos mucho cuando tenemos nuestras reuniones, hazlo. Y si sale mal, pues ya saldrá mejor, no te preocupes, hazlo. Entonces eso, no sé si te suena de algo, esa sensación, o tú no pecas de eso. Claro, o sea, me parece una... si buscas a conseguir algo en la vida, es el movimiento genera acción, genera Sí. y eso lleva cambios, lleva que pasen cosas, y todo eso evalúas y sacas, o sea, si no, no sacas nada, si no, no lo haces, o sea, hay que hacer. Sí, a Hay que veces es exponerse, como... puedes caer en que sea muy fácil, "Buah, yo tengo una idea que es genial, es genial, es genial", Sí. hay que exponerla, Justo. hay que moverse, hay que llevarla a cabo, si no, Sí. ¿qué? Es que es muy fácil decir que tienes ideas, que tienes proyectos en mente. Bueno, hay que al ruedo. Hay que llevarlos a algo. Sí, a mí me pasa que es como que continuamente tengo la sensación de
no soy suficientemente buena para hacer esto, no sé lo suficiente de este tema como para hablar sobre esto, no tengo suficiente experiencia como para pasarme ahí, como esa sensación del síndrome del impostor sí, un poco, ¿no? Claro, tienes que aprender a no martirizarte y que realmente al final sí, todo el mundo empezó en empezó. Lo que sea que haga y que aparentemente triunfe, empezó en algún momento y pasaría por sus dudas y demás, Sí. pero te vas viendo a ti mismo y empecé en un momento dado que no tenía ni idea de esto y bueno, he ido haciendo Sí, es que la y única forma de aprender consiguiendo, ¿no? es hacerlo. Entonces, Yo intento repetirme 2 mantras, lo digo por si le sirve a alguien nos esté escuchando, que es ese, el de mejor hecho que perfecto y el de haters gonna hate. Que es como muy típico, pero es que es verdad. O sea, te van a criticar igual, hagas lo que hagas, entonces hazlo igual. Porque a mí me afectan bastante las críticas, sobre todo de mi entorno cercano. No tanto tengo miedo a que alguien me deje un comentario insultándome en YouTube diciendo, no tienes ni puta idea. No es tanto eso como, ay, si este vídeo lo ve pues la gente a la que yo admiro y respeto y tengo cariño, ¿no? Y si este vídeo lo ven mis compañeros de trabajo, si este vídeo lo ven mis amigos, ¿qué pensarán que ahora estoy haciendo esto, ¿no? Y me da mucha impresión, mucho respeto. Y al final pienso, bueno, pues yo qué sé, si son mis amigos se alegrarán por mí y si me van a criticar, pues me van a criticar igual seguramente por cualquier otra cosa, así que ya llegaría, ¿no? vamos a tirarnos a ello. Y mi éxito es que yo trabajo en muchas cosas, tú lo sabes. Tengo por una parte los proyectos del estudio audiovisual, que ahí ya hay como muchos clientes diferentes que ya te puedes volver loco. Tengo este proyecto del Multifambers, donde a la vez pues hay podcast, vídeos, directos, hay como varias cosas. Estoy también en otro proyecto que siempre decimos que no podemos contar todavía, pero que estoy trabajando en ello. No por hacernos los interesantes, sino porque tenemos una cláusula de confidencialidad. O sea, realmente no lo puedo contar, no es en plan... se vienen cositas. No estoy jugando con la comunidad. En cuanto nos den el pistoletazo y salida para contarlo, lo vamos a contar. Pero de momento no se puede. Entonces, pero estoy con muchas cosas. Luego, aparte, doy clases de instrumento y de teatro musical en una escuela. Doy clases de cine en otra escuela audiovisual online. Entonces son como tantas cosas. Y su día su día tiene 24 horas. Claro, exactamente, y me gusta dormir además. Son tantas cosas que a veces me vuelvo loca, o sea, me agobio porque es como que quieren pasar todas a la vez, no como las enfermedades, ¿no? Creo que eran los virus en el señor Barnes, en Los Simpson, que intentan pasar todos a la vez y como no caben, al final no entra ninguno. Pues a veces pasa eso, que me levanto temprano por la mañana y digo que, a ver, todo lo que tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Y me cuesta organizarlo y decidirlo. Entonces, he hecho un calendario semanal, o sea, yo las tardes ya las tengo más organizadas porque tengo pues que si el podcast el jueves, que si tengo las clases ya tienen su horario fijo, pero sobre todo las mañanas, que es cuando yo me gestiono, me he hecho un time blocking, que es una técnica muy sencilla, que es de bloquear tiempo, bloquear franjas de tiempo. Entonces me he creado por días franjas de tiempo para cada cosa. Pues este día hago trabajo de diseño gráfico para este cliente. Que es un cliente que me tiene pagadas X horas a la semana, pues ya las hago este día. Este día hago montaje de audiovisual de cosas del estudio. Este día estoy en el proyecto este secreto que no se puede contar. Este día... Y más o menos ajustarlo a las necesidades de cada cosa. Luego, también diré que escribí este éxito hace un par de días y diré que posiblemente mi fracaso del mes que viene sea no dar seguido este time blocking. Pero los primeros días me sirvió por lo menos para bajar ansiedad, para bajar estrés y ver como algo... como una pauta, ¿no? Como tener un jefe, aunque seas tú misma del pasado, pero que alguien te diga, hoy te levantas por la mañana y vas a hacer esto. ¿Sabes? Ya está, me quité un peso de encima, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Un poquito en ese sentido. Entonces, cuéntame tú, Robert, tus éxitos y fracasos. Yo voy a hacer trampas. Voy a fusionarlos, es un poco lo mismo. Vale, las dos caras de una moneda, ¿no? Sí, ese es el fracaso, digamos, que viene un poco de antes, pero el éxito por hacerlo ahora mismo. Por la pandemia, en parte, o sea, yo siempre he llevado una vida un poco sedentaria. Y así he tenido buena salud, buena genética, ¿no? Será. Pero por la pandemia, pues también me suena un poco dramático, así de primeras. Bueno, le di más al alcohol, al vino, para relajarme en casa, o sea, para al final, pues, no sé, sentirte un poco vivo, es por lo que muchos veo, ¿no? Sientes las tripas vivas. Sí, sentir esa mini adrenalina aunque sea en el sofá de tu casa, ¿no? Bueno, un vasito, luego 2 vasos, media botella, así, y bueno, yo cuando estoy borracho solo me vuelvo más payaso, no me vuelvo violento ni gili, o sea, me van bien a eso. Pero en cualquier caso son cosas que, aparte del sedentarismo, a largo plazo, pues te van a largo plazo. En el cabo de un año, pues te van afectando un poco, te notas más débil o que ya no aguantas tan bien si te vas a correr o la resistencia o igual te cuesta más concentrarte y entonces pues el éxito es darte cuenta de
de eso y, o sea, cambiar más el chip, o sea, y hacer gestos por pues, pasar de beber, o si bebes, pues que sea una sin alcohol, ¿no? Si es una cerveza, ¿no? Sí. Mismamente, que existen y están Existen ricas. y están bastante buenas, ¿eh? Están Yo buenas, sí. las he descubierto hace poco también. La estrella 00 está buena. La tostada. verdad. Está muy buena, ¿la También. probaste? Estrella, puedes patrocinarnos cuando quieras el podcast. De verdad que estamos esperándote con los brazos abiertos. Y no, pero sí, o sea, son fórmulas que están ahí, o sea, no digo ya que sea, yo soy más de vino que de cerveza mismamente, pero bueno, que también para el frío, ¿no? Te refrescan, no te alivian y luego al final, en parte por el sedentarismo, que últimamente acusaba mucho dolor lumbar, ¿no? Que me decía una colegui que podía ser también emocional, lo que se te acumula ahí, a cada persona se le acumula cuando está muy Sí. estresado el dolor, pues en las cervicales, Sí. a mí no, igual ahí abajo. Yo te entiendo, vamos a salir de aquí los dos en plan viejitos ahí tocándonos las Sí, lumbares. Sí, pero bueno, que el éxito es darte cuenta de que no es tarde para cambiar el chip, que luego es un proceso también de recuperarte a ti mismo, de recuperar tu salud y que la salud física es muy importante. He empezado a ir a correr no ir solo a correr un par de días a la semana, sino a andar todos los días, una horita. Y lo he hecho ya 3 días y ya como me he notado el tercer día mucho más veloz que el primer día. Yo Sí, digo que te va sí. creando esa adherencia, esa sensación buena que te queda después de hacer Sí, ejercicio. no, ya no solo eso, que lo aguantas mejor. O sea, yo creo que también se une con la psique, ¿no? Con la, Sí, con la la cabeza. salud mental y la salud física están mucho más unidas de lo Por que eso te creemos. digo, Sí. ha sido un proceso, ¿no? Que me ayuda a limpiarme y a concentrarme también de cara a escribir y he vuelto a escribir. O sea, porque Qué guay. el año pasado yo escribí Ti Primeiro, reescribí una peli que al final no se ha hecho, pero está ahí el proyecto aún vivo de una cierta manera. Reescribí una peli, o sea, escribí por primera vez otra peli, escribí un episodio de una miniserie que andaba preparando y reescribí otra cosa, no sé qué, escribí muchísimo, más que nunca. Bueno, que tampoco llevo mucho tiempo dedicándome a escribir desde el 18, pero bueno. Pero bueno, escribir ya solamente un largometraje es mucho trabajo. Sí. La cosa es que una vez te pones, luego salen relativamente rápidas las cosas. Lo difícil es encontrar el qué, por qué. Sí. En fin. Como la estructura inicial de... Pero este año no había escrito nada nuevo, o sea, más que reescribir, bueno, que eso, más procesos, fue un año duro, por más cosas. Yo acusé más este año, el 21, que el 20, Sí. por la pandemia, mucho También más. el cansancio, ¿no? El agotamiento emocional de todo lo anterior, de... Sí, o sea, y eso que te va pesando más, supongo, Sí. se te van mezclando igual otras cosas a título personal, o en fin, todo. Me fue más duro. En cualquier caso, entonces, todo a nivel físico me fue quejando más, pero bueno, darte cuenta de que no es tarde para intentar tomar medidas que van a tu favor físicamente y también mentalmente al final, o sea, que te hacen estar más activo y con más ganas de crear y de moverte. O sea, es una cosa que no hay que descuidar si ves... No, de hecho en el podcast anterior que hablamos sobre la ansiedad, hablamos un momento de cómo nos ayuda a nosotros el ejercicio físico, sin ser nosotros ningunos, ni Martín ni yo, ningunos deportistas de élite, ni muchísimo menos, pero cómo nos ayuda la actividad física, el mantenernos activos, el ejercicio, y cómo ayuda a otras personas a eso, a rebajar la ansiedad o a controlar pues una mala época o a intentar encontrarte a ti mismo y sentirte a gusto, ¿no? Contigo mismo. Sí que es importante. Que, a ver, por eso decía yo, bueno, fue un fracaso por no darme cuenta, dejarme llevar, que también puedes pensar, bueno, me lo merezco, un poco felicidad, ¿no? Hay muchas maneras de ser feliz o de darte caprichos, ¿no? O no llevar una vida súper mega estricta y cada uno quien mide sus límites, ¿no? Y su forma de disfrutarla y, en fin, y de aguantar al final semejante presión, que eso es así. O sea, en nuestra generación en particular de los 30 ya llevamos 2 crisis, una la estamos viviendo, una nos queda, muy grandes que no tuvieron nuestros padres. Y eso parece que pasa así de soslayo, ¿no? De corrido. No, y al final afecta... Y como si fuéramos aquí de hierro, tengamos que ser de hierro, ¿no? En fin. Pero vaya que no es tarde para tomar medidas y pues, actuar, ¿no? Y entonces, pues es bueno verlo reflejado y verlo con resultados, ¿no? Y de hecho vamos a salir de este pequeño pozo en el que nos hemos metido. Exactamente. Porque Martín en la Sombra ha hecho el sorteo, así que ya tenemos ganadores. Tenemos un ganador que ha entrado dentro del ganador de subs y 2 ganadores que eran de todos los que canjearon suscripciones, de los que canjearon, perdón, puntos del canal. Nuestro flamante ganador como suscriptor es Daigromac. Enhorabuena, Daigromac, por tu código gratuito de Ti Primeiro. Y luego los 2 ganadores que tenemos de canjear puntos del canal son de Black Fredo y
FedeGeek87. Enhorabuena a los 3. Solo tenéis que escribirnos por susurro en Twitch o por privado en Discord, lo que os sea más cómodo, más fácil, os guste más, para reclamar vuestro premio, vuestro código. Entonces, cuando acabemos el directo de hoy, os contestaremos y os pasaremos los códigos. Tan ¿Vale? pronto como podamos. Mañana mismo, más tardar. Vale. A lo mejor no es ahora mismo, porque a lo mejor no los lleva justo en el bolsillo, pero van a estar. En menos de 24 horas tendréis vuestros códigos para que podáis tener la aplicación completa. Felicidades a los ganadores. Los demás ya sabéis que podéis aún así jugar el primer episodio completo sin ningún tipo de compromiso. Y los ganadores también lo podéis ir jugando antes de tener el resto. Y si os gusta, o sea, por favor, opinad, dejad una reseña que ayuda mucho en la ficha. O sea, todo lo constructivos que queráis, pero está ahí para... O sea, es un proyecto de boca a boca al final. Si lo probáis, lo veis. O si lo habéis probado, ya lo habéis visto, porque es muy, muy particular. Y tiene esa capacidad de, bueno, uno le cuenta a otro, le da aquí, bueno. Y seguir animándose a probarlo, ya que la entrada es gratis en cualquier caso, ¿no? En el primer episodio, pues ahí está. Pues sí, además eso, lo que decimos, el feedback, incluso si lo vais a probar y ya no vais a llegar a tiempo para preguntarle algo a Robert, pero siempre nos podéis dejar durante la semana pues vuestras preguntas en Discord, nos podéis dejar cuando lo subamos a YouTube, los que lo estáis viendo en YouTube, nos podéis dejar las preguntas también en iVoox, en Spotify, cualquier duda que tengáis sobre la app, sobre cómo la hicimos, sobre el proyecto, podéis dejárnosla, que intentaremos, pues si yo os la puedo resolver perfecto, y si no, hablar con Robert otra vez, pues para que os la pueda resolver. Ya sabéis que podéis volver a ver este podcast en YouTube y escucharlo en iVoox y en Spotify siempre que queráis. En el próximo programa hablaremos sobre nuestra estrategia de crecimiento. Vamos a volver a los inicios de contaros los entresijos, de contaros las cositas, igual que cuando os hablamos en otro podcast anterior de cómo entendíamos y cómo analizábamos las estadísticas de YouTube. Pues ahora os vamos a hablar de qué estrategias de crecimiento estamos tomando, de nuestros planes de futuro a corto y medio plazo, y de qué técnicas estamos aplicando para intentar, pues, que conseguir estos objetivos. ¿Y qué más? ¿Qué te gustaría que te contáramos? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué quieres saber de nuestra estrategia multicanal en YouTube, o de nuestra estrategia en Twitch, o de cómo estamos llevando todo este proceso? Todo lo que quieras que te contemos, pues durante este mes déjanoslo en comentarios en todos los sitios que te he dicho, en las plataformas, en Discord, donde tú quieras, y vamos a tomar nota de todo, ¿vale? Para poder intentar hacer un podcast donde, aparte de contaros lo que nosotros ya queremos contaros, resolvamos todas vuestras dudas. Y ya está, nos despedimos. Ya. Muchísimas gracias, Robert, por estar hoy aquí. Muchas gracias de verdad por compartir la experiencia. Yo, como decía al principio, creo que de verdad que es un gran valor y un lujo tener una persona que ha trabajado en un proyecto de esta envergadura, que además es tan original aquí en España, que en España y en muchos países, que además todo el mundo puede tener acceso a él, porque muchas veces el audiovisual va por festivales y no está realmente al acceso de que lo pueda ver todo el mundo, pero esto lo podéis ver. Incluso el making of podéis acceder a él también desde la página, ¿no? Sí, lo tenéis en melgocinema.com, nuestra página web, ahí el making of. También de los proyectos previos, si os pica la curiosidad por saber un poco más de ellos, ahí está disponible. Además son making ofs que son en formato documental, entonces hay entrevistas, os van contando. Entonces, si os interesa saber un poquito más de cómo se hacen estos proyectos audiovisuales, pues podéis ver estos making ofs, que además los he hecho yo, y mira, también veis mi trabajo, y así me podéis preguntar. Básicamente por eso. Pero me podéis preguntar dudas también si queréis o lo que sea, y pues podéis ver un poquito esos entresijos. Aprovechaos de toda esta información que os damos, y nada, que vaya muy bien, que siga habiendo muchas descargas, que algunas de ellas sean de pago para que se puedan seguir haciendo proyectos audiovisuales. Que las voy a hacer igualmente, o sea, sorry. Sí, porque igual que este no se había conseguido al principio subvención y lo hiciste igual, pues al final es cabezonería, que es como salen las cosas, básicamente. Sí, que dicho sea de paso, al final sí que acabamos consiguiendo apoyos para ti primero, una subvención, o una ayuda, una participación, un banco que financia, qué tal. O sea, salieron cosas, porque ya había un aval de que eso era un proyecto serio, de confianza, haberlo rodado, sacado adelante, y a veces los riesgos valen la pena. Claro, tomaste el riesgo y gracias a la valentía, pues al final salió con apoyos, y ahí está, para que lo disfrutéis en vuestros móviles. Y nada, esto ha sido todo lo que sabemos, programa número 21, y hasta el próximo programa. Muchas gracias.